Entonces, bueno, entre los cuatro hay contadores y hay abogados. La contadora Elizabeth María Piacentini, que es tributarista, especialista en pymes, el doctor Matías Rogelio Calonge, que es especialista en Derecho Laboral, asesor jurídico de empresas, el doctor Fernando Literas, especialista en Derecho Laboral, asesor jurídico de empresas, y el contador Norberto Lovero, especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social y es director de Haberes Sociedad Anónima. Son 20 minutos lo que van a tener cada uno y después va a haber entre cada una de las intervenciones entre 8 y 10 minutitos para que se puedan formular algunas preguntas. Vamos a tratar, entre las preguntas que se hagan, de agruparlas de modo de no ser reiterativos y no ocupar mucho espacio. Así que bueno, vamos a empezar, tenemos un orden y vamos a empezar con el módulo uno que está a cargo del doctor Fernando Literas. Así que bueno, Fernando, comenzá vos con tus 20 minutos. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Trataremos de respetar los tiempos, así llegamos con las preguntas y se pueden evacuar las inquietudes que surjan de la charla. La verdad que se ha hablado mucho durante los últimos tiempos de toda la cuestión laboral y la reforma laboral que finalmente se ha aprobado. Creo que es una reforma estructural como no había visto nunca la Argentina en los últimos 50 años. La reforma abarca un sinfín de normas laborales, algunas más conocidas y con una aplicación cotidiana, otras no tan conocidas, y algunas de ellas que vienen a cambiar paradigmas que regían en nuestro ordenamiento jurídico hace muchísimos años y que hace no tanto tiempo, hace un par de años, parecían imposibles de modificar. Una de las cuestiones de las que vamos a tratar tiene que ver con las exclusiones de la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo, históricamente, en su artículo 2, tenía tres supuestos excluidos, diríamos, y abarcaba a todas aquellas relaciones laborales, salvo las que expresamente estaban excluidas. Entre ellas estaba el personal de la administración pública, el servicio agrario y también el servicio doméstico. Posteriormente a eso se inicia un cambio en este esquema de exclusiones en la ley de bases, donde se excluyen como actividades reguladas por la ley de contrato de trabajo todas aquellas locaciones de obras y servicios. Y esto tiene una vinculación con el artículo 23, que tenía también una redacción que establecía una presunción ante la prestación, ante la mera prestación del servicio. El artículo 23 presumía la existencia de una relación laboral y esta situación o esta fundamentación era la base de una cantidad de sentencias condenatorias con condenas con multas millonarias, porque no solo se consideraba la existencia de una relación laboral, sino que a partir de esa relación considerada laboral se generaban también todas las multas que otrora tenía prevista la ley de empleo, la 25.323 y demás. Entonces, al modificarse ese artículo 23, donde se modifican los términos y ya no se aplica la presunción para aquellos contratos de locación de obras, locación y servicios, la ley de bases coherentemente modifica también el artículo 2 e incluye una nueva exclusión que tenía que ver con esas locaciones de servicios. Bueno, ahora la reforma avanza un poco más en esto y trata tres aspectos o cuatro aspectos también como excluidos de la ley de contrato de trabajo. Uno de ellos tiene que ver con el concepto de trabajadores independientes, que fue un concepto incluido en la ley de bases. Incluye ahora también dentro de las exclusiones a los prestadores independientes de plataformas tecnológicas. Y en este punto la ley es pionera, diríamos, porque es uno de los primeros ordenamientos jurídicos donde expresamente menciona que estos tipos de prestadores están excluidos de la ley de contrato de trabajo. Continúa con las exclusiones del personal embarcado y finalmente incluye en estas exclusiones a las personas privadas de la libertad. Hace un tiempo había tomado Estado Público una serie de reclamos y condenas hacia el Estado Nacional, en el cual la justicia pretendía que el Estado le abonara y considerara a las personas privadas de la libertad como con el mismo régimen laboral que establece la ley de contrato de trabajo para trabajadores particulares. Eso implicaba que tengan derecho a un salario, que tengan una serie de perdón, a un aguinaldo y una serie de cuestiones vinculadas
con una actividad más propia de la actividad privada, como regula la ley de contrato de trabajo, que un régimen de privación de la libertad. Bueno, ahora la ley toma partido y excluye expresamente a esas personas. En términos generales, se observa que la ley tiene un mayor margen de decisión o de libertad en la decisión de las partes. Si bien históricamente el derecho laboral es un derecho protectorio y a esta altura digo ya nadie discute esa situación, la ley de contrato de trabajos históricamente tenía muy poca flexibilidad para distintas situaciones. Y esa flexibilidad que había originariamente en el año 74, con el correr del tiempo se fue ajustando y se fueron eliminando algunas de esas pequeñas libertades que había hasta llegar a un sistema muy, muy rígido como teníamos hace algunos años. Dentro de esas modificaciones hay uno del año 2006 donde se modificó el artículo 12 que preveía que eran irrenunciables todos aquellos derechos establecidos en la ley, en las convenciones colectivas y en los estatutos de contratos de trabajo. Hasta ahí no hay discusión, pero también se estableció la irrenunciabilidad de todos los derechos que emanaban del contrato de trabajo. Y acá se presentaba una discusión porque el hecho de no poder modificar una situación contractual generaba el contrasentido que en vez de proteger al trabajador, al final se lo terminaba perjudicando porque el empleador, en vez de otorgar eso que después no podía sacar, directamente no lo otorgaba. Entonces, ante la consulta siempre al abogado, si le podía dar algún beneficio superador de vuelta de lo que establece el convenio, superador de lo que establece el estatuto y superador de lo que establece la ley, la advertencia de nosotros como abogados externos era siempre la misma. Ojo que después no se lo puede sacar. Bueno, pues si no se lo puedo sacar, entonces no se lo doy. Bueno, ahora la ley quita dentro de las situaciones donde no puede el trabajador renunciar a aquellos derechos que emanen del contrato. Y esto viene atado a una norma novedosa también, vinculada con esta misma situación, que es la incorporación del artículo 104 bis. El artículo 104 bis establece que sea mediante la negociación colectiva, sea mediante un acuerdo de empresas, sea mediante un acuerdo individual o aún a través de una decisión unilateral del empleador, pueden desincorporarse siempre por encima de los salarios obligatorios distintos componentes retributivos, sean transitorios, fijos, variables, y considerando para eso tanto el mérito del trabajador involucrado como a su vez la situación de la empresa. ¿Esto qué lleva? Esto lleva a la posibilidad de que una empresa que tuvo un buen año pueda analizar y otorgar un beneficio superador de vuelta de los pisos de la ley sin el temor de que después no lo va a poder sacar. Con lo cual, al poder modificarlo en el futuro, obviamente el otorgamiento de eso se hace bastante más sencillo y la ley ahora sí autoriza a que todo eso que se acuerde o que el empleador decida otorgarlo pueda luego ser modificado por las partes con la frecuencia que ellos acuerden, no hay una continuidad tácita, no hay una ultraactividad, no se podría alegar que hay una costumbre más allá del tiempo transcurrido, de manera tal que el empleador hoy no debería tener este inconveniente que nosotros como abogados apuntábamos, decir, ojo, porque si este año te fue bien y entregas un bono, después se te va a complicar sacarlo y entonces el empleador decía, bueno, entonces mejor no lo entrego, ¿no? Ahora, a partir de esta incorporación del artículo 104 bis, bueno, se facilita muchísimo estos aspectos y por eso el título que tiene, ¿no?, de los salarios dinámicos, esta nueva incorporación que trae la reforma. Recién veíamos, charlábamos sobre el artículo 23 y de la presunción que tenía esa norma, y a pesar de la modificación de la ley de bases, la reacción de la norma sigue generando o seguía generando diversas interpretaciones. Históricamente sobre esto había dos teorías. Estaba aquella que entendía que cualquier prestación de servicio hacía presumir la existencia de un contrato de trabajo, y había una más restrictiva, más clásica, que era la que establecía que el hecho de la prestación de servicios
en situación de dependencia hacía presumir la existencia de un contrato de trabajo. O sea, no bastaba únicamente la prestación del servicio, sino que ese servicio debía ser prestado en situación de dependencia y ahí recién la ley debía presumir la existencia del contrato de trabajo. Bueno, esta segunda teoría es la que ahora la ley refleja y aclara expresamente que el hecho de la prestación de servicios en situación de dependencia va a ser presumir la existencia de un contrato de trabajo. Ergo, y a contrario sensu, no alcanza la mera prestación de servicios. La ley trata en esto de ponerle, más allá del principio de realidad que impera en el derecho laboral, trata de poner algún manto de cordura para evitar situaciones donde durante años existían locaciones de servicio, personas que facturaban a distintos beneficiarios de esos servicios, y la jurisprudencia entendía que por la mera prestación del servicio ese señor era empleado. Y invertía la carga probatoria de acuerdo a lo que establecía esa norma y debía el empleador o el demandado en ese momento demostrar que esa relación no tenía carácter laboral. La demostración de esa relación no laboral, entre comillas, es una prueba muy complicada. Todos aquellos que han pasado alguna vez por tribunales en este tipo de pleitos lo deben tener presentes. Y la realidad es que en la enorme mayoría de los casos, la jurisprudencia, perdón, consideraba a empleados dependientes. Hay algunas situaciones que fueron de público conocimiento, donde se le trató de poner un marco a esto, sobre todo, digo, en cuestiones de años de antigüedad, de profesionales. Hay situaciones, digo, donde teníamos médicos facturando durante años y después de buenas a primeras se consideraban empleados engañados, bueno, y a partir de ahí hacían el reclamo y a través de ese artículo 23 muchísimas de esas pretensiones tenían favorable acogida. De acuerdo a la reforma, esa situación debería cambiar. Planteo debería porque esta modificación, como muchas otras que se han planteado, están hoy, tienen basamento legal, pero desde la ley a la jurisprudencia hay un trecho enorme y ya se empiezan a visualizar muchos embates desde el ámbito judicial respecto de la validez de varias normas que contiene hoy la reforma. Entiendo que este artículo 23 va a ser uno de ellos donde va a ser resistida esta situación de la modificación y la limitación únicamente a servicios dependientes para la presunción de la existencia del contrato de trabajo. Continuando con estas modificaciones de la ley, otro punto que se modifica y que cambia de manera radical el enfoque que tenía el régimen anterior tiene que ver con la mediación, intermediación y subcontratación de servicios. Todas estas situaciones que están reguladas desde el artículo 29, 29 bis y el 30 tenían un enfoque en la redacción anterior de la ley donde ponía en cabeza del usuario de los servicios de los trabajadores una suerte de contralor, como si fuera un poder de policía por parte del Estado y obligaba a quien recibía servicios de un sujeto contratado por otro empleador o registrado por otro empleador, el control de la totalidad de las normas del derecho laboral y la seguridad social, ¿no? O sea, establecía una responsabilidad o sí, una responsabilidad en vigilando muy importante y muy amplia, sobre todo difusa y muchas veces difícil de cumplimentar en su totalidad de extensión. Y además tenía una situación, la ley, de acuerdo a la redacción, que establecía que el empleador usuario de ese servicio ya no era solamente responsable solidario, como lo establece ahora ante la falta de contralor, sino que también podía ser considerado directamente empleador de ese sujeto. Y esto es un hecho que no es una cuestión menor, digo, sino que las consecuencias prácticas de esto son bien disímiles. Una cosa es ser responsable solidario por el incumplimiento del empleador principal, entonces el empleador principal debía hacer el aporte, el empleador principal debía otorgar los certificados y mi responsabilidad solamente es solidaria. Y otra bien distinto era cuando la jurisprudencia entendía
que el sujeto que había recibido esos servicios era el empleador directo. La aplicación práctica de esto lo veíamos en Vázquez con Telefónica, que si bien está vinculado con la subcontratación, eh, Vázquez era una empleada de Telefónica, en la cual, perdón, de un contratista de Telefónica, a la cual demandó a Telefónica considerándose empleada directa de Telefónica y en un fallo plenario por diversidad de criterios que tenía la Cámara Laboral, se resolvió que efectivamente esa señora era empleada directa de Telefónica, con lo cual en Telefónica había mantenido esa relación laboral en negro y por ende le aplicaron las multas de la ley 24.013. Si bien es cierto que hoy las multas de las 24.013 están derogadas a partir de la ley de bases, no es menos cierto que empiezan a haber con mayor frecuencia varios fallos donde se hacen lugar a planteos por daños y perjuicios por una relación sin registrar. Con lo cual, aún haciendo omisión de la aplicación de la multa de la 24.013, si un empleado hoy se considerara empleado directo de un sujeto que no es quien lo tiene registrado, eso podría implicar una serie de consecuencias económicas. Bueno, a raíz de esto, la reforma modifica este enfoque que tenía la ley y ahora la considera que los trabajadores son empleados directos de aquellos que registren la relación laboral. Y aclara que ello es sin perjuicio de haber sido contratados con vistas a utilizar su prestación o de proporcionarlos a terceras personas. No hay un inconveniente con eso, no es ilegal contratar a alguien para proporcionarlo a una tercera persona. La responsabilidad del empleador está en dar cumplimiento y la responsabilidad de la empresa usuaria está en controlar que esa persona cumpla las obligaciones laborales y demás, pero exclusivamente en lo que tiene que ver, primero, con el tiempo en el cual efectivamente presta servicios a su favor. Y otro coto que le pone la norma, que tiene ya en el artículo 30, es qué es lo que tengo que controlar. O sea, yo tengo que pedirle, obviamente, la inscripción, tengo que tener constancia de que ese señor está afiliado a una RT, tengo que tener constancia de que se le paga el nuevo 31 y se terminó. No me puede imponer la ley a mí un contrato más amplio que eso. Doctor, disculpe, quedan 4 minutitos. Perfecto, vamos a tratar de cerrar entonces los dos o tres puntos que me quedan. Otro punto que nos queda para analizar es el tema de, también muy conversado, el tema de la actualización de los créditos laborales. Históricamente, desde el año 91, el ingreso a la convertibilidad hasta hace un par de años, en la justicia de capital se aplicó la tasa activa sin mayor discusión. En provincia de Buenos Aires se aplicaba la tasa pasiva, salvo algún interregno, se aplicaba la tasa pasiva, o sea, la que pagaba el Banco Provincia, de manera más o menos pacífica. Esto llevaba a una diversidad de criterios en capital y en provincia, donde en capital más o menos se mantenían los valores y en provincia se licuaban. A partir de los cambios de gobierno se empezó a cambiar y tanto en capital como en provincia los fallos empezaron a indicar, a decretar la inconstitucionalidad de las normas que prohibían la indexación y en provincia de Buenos Aires pasamos de normas de una aplicación de una tasa pasiva a la aplicación de distintos índices de acuerdo al fallo Barrios. Y esa libertad que dio la Corte para que cada juez defina cuál era el índice hicieron generar una diversidad de criterios de acuerdo a cada jurisdicción. En líneas generales, RIPTE, IPC más algo, IPC más 3, IPC más 6, pero en todos los fallos había una declaración previa de inconstitucionalidad, lo cual ocurrió también en Capital, luego de una serie de fallos desafortunados de la Cámara Laboral que fueron dejados sin efectos por la Corte, por ejemplo, los que tenían que ver con capitalización de intereses, por ejemplo, los que ordenaban la aplicación del SER. Finalmente la Cámara dijo, bueno, no, como no va la capitalización, como no va el SER, declaró inconstitucionalidad y en términos generales iba con IPC más 3, alguna sala IPC más 6. Esta diversidad de criterios, ahora la ley trata de ajustarla, estableciendo pautas uniformes para todas las jurisdicciones, porque la ley de contrato de trabajo aplica a todo el país,
Lo que sí establece es una diferenciación de lo que son las pautas para lo que es el stock de juicios ya existentes, diríamos todos aquellos que no tengan sentencia firme y aquellos juicios que se vengan de acá en adelante. Esta modificación con esta determinación ya fue decretada inconstitucional. Hoy leía un fallo había leído la semana pasada por algunos tribunales, hoy leí un fallo de la Sala 1 donde dice que esta discriminación es inconstitucional y que además de eso se debe aplicar IPC más 3 y resuelve la situación de esa manera. Sin duda va a ser este un aspecto bastante controvertido de la reforma. Y el último punto, me voy a quedar sin tiempo, tiene que ver con el tema de los convenios colectivos de empresas. Sin duda, dentro de todos los aspectos que se reforman en lo que hace al derecho colectivo, este es uno de, le diría, los más relevantes, porque cambia totalmente el paradigma de la negociación colectiva en la Argentina y le quita la preeminencia que hasta antes de la reforma tenía el sindicato de actividad y da ahora la posibilidad real de que existan sindicatos de... Antes la única posibilidad que tenía un sindicato de empresa para existir era la inexistencia, digo, de un sindicato de zona en la actividad. Ahora lo que hace es modifica ese concepto y los pone a competir. Entonces, establece que en la medida que ese sindicato de empresa tenga durante un periodo mínimo y continuado, dice, de 6 meses, mayor cantidad de afiliados cotizantes que el sindicato de actividad, va a tener la personería y por ende va a poder negociar. Hay muchísimas, diríamos, inquietudes respecto de cómo se va a aplicar esto en la práctica, cuáles van a ser los efectos, pero sin duda me parece positivo el hecho de llevar la discusión, la negociación colectiva a un ámbito menor, como puede ser el de la empresa, sobre todo porque esto también afecta a la negociación desde el punto de vista del sector empresario. Recién hablaba Hernán del tema de nuestra defensa de las pymes, y las pymes sin dudas en las negociaciones paritarias son una de las más perjudicadas por la escasa representatividad que tienen en las cámaras que negocian y por la escasa normativa que aplican en concreto para atender su realidad. Entonces, a partir de esta reforma, podrá ser el empleador directamente quien negocie con la entidad sindical las condiciones de trabajo de ese establecimiento. Fabricio, te dejo entonces para hacer alguna inquietud. Bueno, ahí estamos. Muchas gracias, doctor Literas. La verdad que venimos bárbaro con los tiempos. Yo no sé si, y esto, Hernán, yo tenía algunas preguntas que habían dejado en los foros y esas cuestiones, pero veo que en la intervención, por ejemplo, del doctor Literas la fue contestando. A ver, pero sí tenemos una que acá la voy a leer que dice, lo previsto en el artículo 104 bis de los beneficios es remunerativo. ¿Hay que homologar algún convenio en la Subsecretaría de Trabajo? El 104 bis establece, en términos generales, todo es remunerativo, salvo alguna situación puntual, con lo cual cualquier salario, cualquier bono, cualquier incremento que dé, en principio tiene carácter remunerativo. Son muy pocos hoy los supuestos donde puede haber una situación no remunerativa y además esa situación no remunerativa, después en el confronte, diríamos, de constitucionalidad en el marco de un reclamo judicial, en general no pasa. Y de hecho tenemos muchísimos ejemplos de beneficios no remunerativos o de conceptos no remunerativos, perdón, por ejemplo los viáticos del convenio de camionero, que está homologado hace una cantidad de años, que claramente no tiene carácter remunerativo y la jurisprudencia entiende después que son remunerativos. Entonces lo del remunerativo en principio es la norma, hay algunas excepciones, muy pocas, y de esas muy pocas desde la faz legal a la realidad jurisprudencial, en general se pierde ese carácter. Vinculado con si hay que homologar el acuerdo o no, la realidad es que la ley no prevé ninguna homologación. Es más, establece la posibilidad de que esa mejora pueda disponerse directamente por decisión unilateral del empleador. Dice, ni siquiera habla de acuerdo, con lo cual en ese sentido no va a ser necesario una homologación. Sí, lo que aconsejamos nosotros es todo incremento, obviamente los acuerdos, pero también aquellos que sean decisiones unilaterales, instrumentarlos por escritos y tratar de instrumentar con el mayor detalle posible cuáles son las condiciones bajo las cuales se otorgan y cuáles son las condiciones bajo las cuales
las voy a quitar, porque más allá que la ley faculta al empleador a quitarlo sin mucha explicación, en la medida que yo tenga objetivizadas esas causales, menos posibilidades de reclamo voy a tener. Bueno, ahí, y la verdad que estamos con un tiempito a favor. La contadora Elizabeth Piacentini hizo una pregunta, pero ¿se la quiere hacer usted directamente? Es que no la hice yo, sale mi nombre, pero no la hice yo, Ah, ¿eh? perdón, perdón, perdón. Sí. Perdón, bueno, la digo yo entonces. ¿Hoy qué convenio estamos obligados a aplicar? Tenemos problemas con los nombres a veces. ¿Qué convenio, la Dice, empresa, ¿hoy qué convenios estamos obligados a aplicar? qué convenio colectivo entiendo que refiere hacia el de la actividad o de empresa? Hoy la realidad es que los convenios, más allá de estas reformas y demás, los convenios que rigen son los que están vigentes en la actualidad. No, son muy pocos los convenios de empresa que hay y en general los convenios tienen que ver con entidades por ahí privatizadas de los años 90 o con alguna empresa con algunas particularidades, pero en general todos los convenios que rigen tienen que ver con la actividad. Hasta que no haya una modificación, hasta que no haya un desplazamiento de la personería del sindicato de actividad por algún sindicato de empresa, ese convenio va a seguir rigiendo el de actividad. El sindicato de empresa recién va a poder negociar una vez que obtenga la personería y esta obtención de la personería, que va a estar sujeta a lo que disponga la reglamentación de cómo se otorgará y demás, necesita, de acuerdo a la ley, un periodo mínimo de 6 meses donde el sindicato de empresa tenga mayores cotizantes que el de actividad. Con lo cual, si ese es un dato objetivo que tiene que confrontar la autoridad de aplicación, calculo que como pronto después de eso va a demorar 2, 3 meses, pero digo, hablando en Argentina año verde, en obtener la personería y después de eso se tendrá que sentar y discutir un convenio de empresas. Mientras tanto va a regir el convenio de actividad, ¿no? Buenísimo, doctor Literas. Ahora ya vamos a pasar al próximo panelista y pasamos del derecho a las ciencias económicas. Así que damos la bienvenida al contador Norberto Loero, que él va a tener sus 20 minutos para ir dando sus puntos de vista. Así que bueno, igual preparen las preguntas, colóquenlas en el chat y después nosotros o las agrupamos o las vamos diciendo. Contador Lovero, todo suyo sus 20 minutos. Buenas, ¿cómo va? Bueno, yo ahora tengo que compartir y seguramente se escucha bien, ¿no? El sonido. Perfecto, Perfecto. sí. Hable de algunos de los temas, vamos a retomar de los que habló, bueno, Fernando con respecto al salario este, eh, movible, o bueno, digamos, tiene varios nombres, ¿sí? Pero, perdón, ahí se está escuchando, ¿no? Muy bajo el volumen, veo que dice ahí, ¿no? ¿Se escucha bien? Se Yo escucha, te Norberto, escucho si se bien. pudiera subir un poquitito ¿Ahí más me de volumen, escuchan? no sé. Sí, sí, ahí. Ahí sí, ¿se Ahí escucha sí, mejor? perfecto, perfecto. Perfecto. Bien, bueno, perfecto. Eh, Ahí voy a compartir entonces, después vemos las preguntas en todo caso. No, me tiene que habilitar para compartir, porque no tengo habilitado. Bien, gracias. A ver A ver ahí. si... Bueno, ahí se está viendo bien, pues yo ahí pierdo... ¿Sí? Sí, ahí se está ¿Estamos? viendo. Bien, genial. Bueno, vamos a empezar con la parte eh, que me toca a mí, que es hablar un poquito de la modernización y la gestión en lo que es la remuneración. Y un poco vamos a hablar un poquito de todo, ¿no? De la digitalización y demás, ¿no? Eh, Básicamente lo que tiene que ver con la modernización laboral. Vamos a empezar por perdón, a ver, ahí se ve bien. Sí. Con el registro único y digitalización, ¿sí? Ya esto había cambiado con la ley de bases, ¿sí? El artículo 7 y en adelante,
Y se estableció antes, había una cuestión que era que había quedado vieja, ¿no? Digamos, un poco desactualizada, que era que se entendía que la registración se daba cuando tenía que estar en los libros de sueldo y además tener el alta temprana, bueno, en realidad lo decía de otra forma. Bueno, ya la ley de bases en el año 2024, julio del 2024 lo cambió, y ahora con el alta temprana solamente ya se considera que un empleado está registrado, ¿sí? Y acá una cosa que también dijo Fernando, bueno, que adhiero yo un poco también, que acá va lo que se llama la registración distinta. Esto ¿qué estaba pasando antes? Si yo tenía una empresa que estaba vinculada a otra y tenía dado de alta a un trabajador en una empresa y tenía empresas usuarias o tercerizadas y demás, si el empleado hacía un juicio y reclamaba solidariamente la responsabilidad o extendía la responsabilidad solidaria a otras empresas, la justicia en algunos casos llegaba al punto de que había que registrar 2 veces al empleado. Es decir, yo lo tenía registrado, pero le brindaba servicios a una empresa usuaria y resulta que nos hacía juicio a los dos, y aunque esté registrado en una empresa, quedaba la posibilidad de que reclamara la registración, y se lleva al absurdo de que había que registrarlo 2 veces, ¿no? Bueno, esto ya la ley de bases también lo resolvió, diciendo que, bueno, que con que lo registre uno, cualquier empresa ya es suficiente. Y algo que no se reglamentó todavía, que ya estaba en la ley de bases, es esto de la confección de los recibos de hasta 2 empleados. Vamos a poder, en principio, en teoría, hacer lo mismo que hacemos, por ahí lo conocen más, lo del tema de casas particulares, es decir, que los recibos se hagan en forma digital por la web de Arca y que se puedan instrumentar por ahí con un importe único para las contribuciones patronales. Esto va a simplificar la tarea de las empresas, nos va a sacar trabajo a los contadores, ¿no? En vez de hacer confeccionar el 931 para casos de empresas de hasta 2 empleados, va a poder hacerse de esta manera. La otra cuestión tiene que ver con la denuncia por falta de registración. Y esto acá es donde cambia la ley de modernización. Porque todo lo que hablé hasta ahora, ¿sí? Ya estaba en la ley de bases y hay cosas que todavía no se reglamentaron, pero esto se implementó ahora. ¿Qué decía la ley de bases? Decía algo de esto, pero ahora se modificó. Y decía que si el trabajador estaba mal registrado, deficientemente registrado o no registrado directamente, podía denunciar. Bueno, ahora lo que hicieron fue hacérselo más sencilla al trabajador y decir que en caso que esté deficientemente registrado, lo va a hacer a través de Arca por la vía web, por vía web. Antes podía hacerlo ante el Ministerio de Trabajo, Secretaría de Trabajo, bueno, ahora directamente lo hace a través de Arca. Entonces hay que tener cuidado con esto y ver cómo esto impacta también en lo que va a hablar después Elisa, que tiene que ver con el blanqueo, ¿no? Porque, bueno, las empresas que tengan alguna deficiencia van a tener la posibilidad de arreglarlas acá, porque una de las cosas que se está hablando es esto de que una vez que saquen el blanqueo, que saquen el RIFL, que es el régimen de reducción de contribuciones, van a ir seguramente a fiscalizar que las empresas estén cumpliendo, porque, bueno, te di la posibilidad de que regularices y, bueno, no lo hiciste, en ese caso tendrá que, bueno, ver en una inspección puede saltar esto, ¿sí? Así que ojo con eso. Una novedad interesante, ¿no? Que tiene que ver con la burocracia, ¿no? de lo que tiene que ver con el ámbito laboral, es el que se eliminan, esto es una bendición para muchos, se elimina el libro de sueldos, los registros y planillas. Ahorita no estaba pasando, esto lo vemos de la profesión, pero también como una burocracia del ámbito de la empresa, que nosotros estábamos obligados a presentar el libro de sueldo digital para poder hacer el 931 de AFIP, o ARCA hoy, pero a su vez, en todas las jurisdicciones, provincia de Buenos Aires, bueno, hay provincia de Buenos Aires es emblemático, pero pasa en Capital y en todas las jurisdicciones, teníamos que además registrar y rubricar el libro de sueldos. Bueno, hoy que se estableció, esto ya estaba con la ley base, pero no tenía tanta fuerza, hoy se modifica el artículo 52, que es el que establece el libro de sueldos, y lo que dice básicamente es que se elimina, o sea, que el único registro válido a los efectos de registrar el vínculo laboral es el alta en ARCA, ¿sí? El alta temprana que todos conocemos. Con lo cual se elimina el libro de sueldo, pero no solamente el libro de sueldo. Todos los libros especiales, por ejemplo, se elimina, lo vamos a decir al final, el libro de viajante de comercio. Con lo cual lo que tiene viajante de comercio, como se deroga el régimen a partir del 1 de enero del 2027, ya va a desaparecer viajante de comercio, pero hoy ya tenemos, y está vigente, la derogación de los libros, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente se modifica el artículo 52 y dice que la única registración válida va a ser el alta temprana, sino que elimina todos los libros, los libros del registro único de las pymes, los libros de sueldos generales, ¿no? El libro especial de sueldos, pero todos los libros
que definían algunas de las actividades estas como viajante de comercio. O, por ejemplo, bueno, algunas otras, ¿no? que vamos a ver al final. ¿Qué más se eliminan? Los avisos de jornada, las planillas, los registros. ¿Se acuerdan que teníamos que poner en un lugar visible, exhibir la jornada laboral con los horarios de entrada y salida del personal? Bueno, descanso de mujeres. Se deroga todo lo que tiene que ver con trabajo insalubre, trabajo de mujeres, el descanso al mediodía, ¿no? Que eran cosas que habían quedado del año no, 70. Entonces se eliminan libro de sueldo, los libros especiales, los avisos de jornada, las jornadas que había que pegar, ¿no? Las planillas horarias y los registros de horas extras. O sea, esta obligación que tenía el empleador también, esto está por la ley de jornada de trabajo, esto se deroga en la ley de jornada de trabajo, no se derogó el decreto reglamentario, sí que es del año 33, fíjense que tenemos una ley de jornada de trabajo del año 29, 1929, ¿no? Pero no se deroga el decreto que reglamenta. Bueno, sin embargo, todos los registros estos quedan derogados. Ahora, ¿qué pasaba con esto? Que el problema que teníamos, bueno, ahí ya lo queda. A ver, un poco el material es para dar un pantallazo y para que tengan una guía y, bueno, seguir un poco el hilo de la exposición, ¿no? El problema que teníamos con los registros era que los jueces, cuando yo no tenía un registro de horas extras, cuando no llevaba la jornada legal, cuando no tenía el libro de sueldo, se presumía o daban por válido lo que decía el trabajador. Entonces, ¿qué nos pasaba? Si yo tenía el libro de sueldo, no estaba rubricado, no estaba con la formalidad, no estaba actualizado, y eso iba a un juicio, el juez, por eso, o por los registros de horas extras, y si el empleado venía y me decía que hacía horas extras, y yo no llevaba la planilla o el registro de horas extras, el juez daba por válido lo dicho del trabajador y se invertía la carga de la prueba, ¿no? Hoy eso va a dejar de pasar porque todos esos artículos 54, 55, 56 se eliminaron también de la ley. O sea, no solamente se elimina la obligación de llevar el libro y las planillas y registros, sino que también se elimina la posibilidad que un juez en un juicio laboral, ¿sí?, dé por válido lo dicho del trabajador porque el empleador no llevó, no tiene esa burocracia o ese registro de horas, ¿sí? ¿Qué va a pasar ahora? Che, se elimina el libro de suelo. ¿Qué hacemos con los que teníamos de antes? Bueno, tenemos que guardarlos por 10 años, que es la prescripción en materia previsional. Es decir, tenemos que guardarlos por 10 años. Y esto lo tengo que hacer en formato papel, no. Se puede digitalizar y conservar o en formato papel o en formato digital. Con lo cual, los libros que tenemos rubricados en papel, en hojas móviles, por ejemplo, los podemos pasar a un formato digital y dejarlos guardados en ese formato, porque a partir de ahora no habría que registrar ni rubricar más los libros. ¿Qué efectos tiene? Bueno, esto que hablé recién. Es decir, ahora lo que va a mirar el juez, en todo caso, es si yo no registré al empleado. Se va a mirar la omisión de registración, no el hecho de que tenga o no los libros, o los registros o las planillas o el suplemento de control. Entonces, si el empleado dice que hizo horas extras o que hacía una jornada distinta, bueno, va a tener que probarlo y el juez no va a poder presumir, ¿sí?, que si yo no tengo alguna de esta documentación, es válido lo que dice el trabajador. Entonces va a ser solamente aplicable a la falta de registración y tampoco, esto se eliminó también, cualquier presunción que podía hacer el juez cuando yo ponía en algún formulario, algún documento, un recibo, rubros o importes cuando había, por ejemplo, una desvinculación. Entonces, eso antes, si tenía algún error o alguna falencia, el juez podía considerar que no eran válidos, ¿sí? O sea que esos efectos a nosotros nos favorecen, ¿sí?, por esto que acabo de decir, ¿no? Certificado de trabajo, esto también era un tema, ¿no? Porque en todas las demandas laborales yo siempre decía que arrancábamos 3 sueldos abajo, ¿no? Porque los jueces, ante la falta de entrega de los certificados del artículo 80, que eran 3, yo tenía que entregar un Word que decía que certifico que fulanito de tal trabajó para la empresa tal, desde tal fecha a tal fecha, en la categoría tal. El certificado del artículo 80 de AFIP, ¿por qué? Porque la ley me decía que tenía que dar una constancia documentada de los aportes y contribuciones. Eso lo único que lo podía hacer era ARCA, hoy ARCA. Entonces tenía que tener los dos, y además la certificación de servicio de ANSES, ¿no?, que está en el artículo 2, inciso G de la Ley de Seguridad Social, ¿no? Bueno, hoy se elimina esa condición y se reformula todo el artículo, y hoy los certificados de trabajo que puedo entregar, primero, nos dan un plazo, que antes era 30 días, hoy se extiende, va a ser 45 días que vamos a tener para entregar el certificado, solo al momento de la extinción, o sea que no puede venir el trabajador y pedírmelo cuando se le canta o cuando quiere, ¿no? El trabajador lo va a poder pedir al momento de la extinción del contrato. ¿Y qué datos tienen que tener? Bueno, la relación laboral, los datos de la relación laboral, la función que cumplía el trabajador, la constancia de los ingresos de los aportes previsionales, por eso que seguramente el certificado que nos va a servir va a ser el que hoy tenemos como formulario 984 de AFIP, de ARCA. Y acá agregaron algo que son las capacitaciones, ¿no? Digo, esto no estaba,
no haberlo puesto, ¿no? Para no sumarnos una complejidad, porque ahí vamos a tener que ver de qué manera en el certificado agregamos las capacitaciones que dimos. Esto va en línea con un poco con otras modificaciones. Hoy hablaba Hernán de una modificación que, ¿no? Yo no voy a decir tampoco, pero se sacó la justicia social como un principio fundamental del derecho del trabajo, pero se agregó la formación, la capacitación como un derecho fundamental de los trabajadores. Y se eliminó un capítulo, el artículo que está a continuación del 89, que tiene que ver con la capacitación del empleado, pero la ley de modernización laboral trajo la formación como un tema para que los empleadores lo puedan llevar adelante. Entonces esto va a hacer que no solamente tengamos que cumplir con la formación, sino también que lo tenemos que poner en el certificado de trabajo del artículo 80. Pero bueno, obviamente se nos simplificó. ¿Y qué se nos simplificó también? El hecho de la puesta a disposición. Porque hasta ahora, ¿qué pasaba? Yo le hacía los certificados, los ponía a disposición en la empresa, el empleado no iba, pero después en el juicio me decía que fue a buscarlo si no se lo quisimos dar. Lo poníamos a disposición, o había que entregárselo y certificar que lo entregamos, o teníamos que dejar a un escribano para no correr riesgo, o que le habrá un acta de que el empleado no fue o se presentó a trabajar cuando teníamos un conflicto. Es decir, esto es lo que hacíamos cuando teníamos un conflicto. Digo, bueno, que para que no corra la multa, porque todos los jueces en general, si yo no entregaba uno de los 3 certificados estos, corría la multa del artículo 80, que eran 3 veces la mejor remuneración. Entonces, lo que se hizo o lo que se hacía era tener cuidado en poner la puesta a disposición. O lo dejamos, no valía con dejar a la empresa o mandar una carta de documento diciéndole están a disposición. Entonces, cuando sabíamos que teníamos un caso complicado, teníamos que dejarlo en el escribano, ¿sí? A disposición para que el escribano, si no iba, le abra un acta, o hacer la consignación judicial, que salía más caro, ¿no? Porque tenía que contratar un abogado, ¿no? Para hacer ese proceso que era casi como un juicio. Bueno, ahora, la puesta a disposición va a poder ser en forma física en sede de la empresa o en forma digital a través de un sistema que permite acreditar la entrega. Y acá podemos hacerlo con cualquiera de los servicios que existen actualmente para entregar los recibos digitales y demás. O sea que ahí tenemos una ventaja y se elimina esto de la puesta a disposición. Pero no solamente eso, sino que dice el artículo que cuando la información esté disponible en ARCA, se considera cumplida la obligación. Esto no es lo ideal, porque antes la redacción era distinta. Ahí nos decía que cuando termina la relación podíamos poner a disposición vía web para que el empleado con su clave de ARCA baje el certificado, incluso que un juez lo pueda ver desde ahí o un perito. Bueno, no llegamos a ese punto, pero es mucho mejor que lo que teníamos. Y ya la ley de bases había eliminado las multas, o sea que hoy no tenemos multas por el artículo 80, pero sí tenemos la obligación de entregar. Pero para venir a cumplir esto, ¿sí? Que hoy no tenemos multa, pero podemos tener un problema con esto, tenemos la solución. Recibo de sueldo. Contador, disculpe, Sí, estamos en los últimos 4 o 5 minutitos, así bien, que sí, ahí ya acelero. Bueno, el doble ejemplar, ¿no? Ya no se utiliza, no se va a pedir el doble ejemplar, sino que ahora es copia fiel. Yo entrego una copia del recibo y voy a tener que hacer una copia de ese mismo recibo entregada al empleado. Y en cuanto al pago, ¿sí? Solamente es válido la acreditación bancaria en cuenta sueldo. No se admite más el pago en efectivo. ¿Se acuerdan que antes teníamos la posibilidad de que el trabajador exija que el pago sea en efectivo? Eso desapareció. Entonces acá tenemos que tener una cuestión de entender que tenemos que tener las cuentas de cada trabajador. ¿Qué contenido tiene que tener? Más o menos el mismo, pero ahora se agrega la posibilidad de, además de la fecha de ingreso, poner la fecha reconocida, la antigüedad reconocida. Y esto es interesante porque si un empleado trabajó en un periodo anterior, que lo va a ver después Matías, le vamos a poder reconocer esa antigüedad, ¿sí? Que hoy en los sistemas figura, pero en el recibo no estaba figurando. Y después tenemos que conservar esos recibos por 2 años en todo lo que tienen que ver con diferencia de sueldo o litigios que pueda hacer el empleado en relación con el vínculo individual de trabajo. Y en lo que tiene que ver con la provisional, seguridad social, ¿sí? Aportes y contribuciones por 10 años. Esto de la mano con lo que hablamos recién del libro de sueldos. Descuentos en el recibo. Bueno, no cambia esto mucho. Lo único que se agrega es que antes teníamos un límite, esto era el artículo 133, no podían los aportes ser superiores al 20% del salario bruto total. Y hoy tenemos que, además, se le pone una limitación al aporte sindical del 2%. O sea, los aportes sindicales en total, en conjunto, no pueden superar el 2% de ese 20%. Con lo cual tenemos 2 límites, ¿no? Un tope para el aporte general y un tope adentro de ese límite para los aportes sindicales. Esto vamos a tener que hacerlo jugar, sobre todo en lo que decía recién Fernando con respecto a los contratos o los convenios a nivel empresa, ¿sí? Entonces, bueno, hoy habló ya Fernando un poco del salario dinámico, ¿no? Así que lo que voy a poner es un pantallazo
rápido de qué va. Básicamente lo que permite es premiar esto del mérito y la contracción al trabajo y que se premie o se busque una metodología para los sueldos incrementarlos a partir de lo que hablábamos hoy de bonos, premios y demás. Tienen que ser pueden ser transitorios, pueden ser fijos o variables, sean en base al mérito personal o en función de aspectos de la empresa que uno quiera premiar, y no son ultraactivos, o sea, si yo lo doy en un periodo no quiere decir que lo tenga que mantener, ni el trabajador puede alegar esto que decía Fernando también de uso y costumbre, es decir, no porque lo haya dado en un mes, lo tengo que repetir en otro mes siguiente. Y vemos que las formas de incorporación de este salario dinámico al sueldo, es decir, la posibilidad de darle, además del sueldo de convenio, algo por encima, puede ser por convenio, o sea, haciéndolo dentro del convenio, por acuerdo de empresa, por acuerdo individual con el trabajador o incluso por decisión unilateral del empleador. O sea que acá vemos que, vamos, digamos, tenemos el límite ese, que incluso el empleador puede decidir cuándo da o no. Último, ya vamos terminando, que además se tiene en cuenta con respecto a la remuneración, beneficios sociales, ¿sí? Aclara que los beneficios sociales, ¿qué son? Básicamente son asignaciones que le da el empleador al trabajador que mejoran la calidad de vida de él o de su familia. Bueno, acá se aclara que no van a ser remuneración, obviamente, van a ser voluntarios, pero tampoco son salario en especie, ¿sí? ¿Qué incorpora como interesante? No solamente el comedor de la empresa, sino que si yo le doy al empleado la posibilidad de ir a comer a un lugar cercano, se va a considerar un beneficio social. Los gastos farmacéuticos lo mismo. Y la diferencia del plan médico, esto del si le pago la prepaga, hoy teníamos un conflicto con eso, porque el empleado cuando se vinculaba reclamaba la indemnización sobre eso, está fuera de la consideración. Ya se eliminaron las propinas, había un decreto, hoy está en la ley, y se exceptúa también como remuneración algunas cosas que ya estaban, pero lo más importante, telefonía celular e internet. ¿Por qué? Porque se deroga también la ley de teletrabajo y hoy el celular que le doy al trabajador o la internet que paga, la voy a poder considerar como un beneficio social, o como una excepción en realidad, no como un beneficio social, sino como algo no remunerativo, que no se va a considerar a los efectos del pago de la indemnización. Y por último, se eliminan las referencias que hacía la ley a la participación del empleado en ganancias. O sea que ahora no tenemos la necesidad de tener esto como en cuenta como la remuneración. Última tema, a ver si no soy Fabricio, si me queda un minuto, Dale, explico dale, esto de perfecto. jornada parcial. Perfecto. Jornada parcial, esto es un cambio muy importante, porque acá se acuerdan que nosotros teníamos que si el trabajador prestaba servicios por 2/3 o más de la jornada de trabajo, ¿no? Se consideraba que había que pagarle la jornada completa. Esto en realidad era una sin razón, ¿no? Porque era una ridiculez y no tenía razonabilidad. Pero es la forma que encontraron, entiendo yo, para buscar una explicación, para no tener que ir a fiscalizar o para eliminar esto de media jornada mentirosa, ¿no? Esto de lo ponemos por media jornada, pero trabaja 8 horas. Entonces vos dices, bueno, para eliminar esa posibilidad, restringir la posibilidad de usar el periodo, el tiempo parcial. Bueno, ¿qué se hace ahora? La jornada no tiene un límite, ¿sí? Y el pago del sueldo va a ser siempre proporcional a la jornada, ¿sí? Excepto la obra social, que eso ya sabemos, pues si el empleado se enferma, no se medio enferma, se enferma completo, entonces siempre el aporte de la obra social y la contribución va a ser por la jornada completa. Ahora, ¿qué pasa? Se pueden hacer horas suplementarias, acá viene la distinción. ¿Qué son las horas suplementarias? Las horas entre la jornada parcial y la jornada legal. Por ejemplo, comercio, yo tengo una jornada de 48 horas, el convenio no dice nada. Si yo estoy haciendo una jornada hoy de 40 horas, de 40 a 48 son suplementarias. Y eso en general hay un fallo, esto está además con un fallo Tulosay, que dice, eso se va, perdón, Daloy es el fallo, creo, se va a pagar a valor normal. O sea, me permite a mí que el trabajador haga jornada reducida sin pagarle jornada completa y lo que exceda de eso, hasta las 48 horas, le pago como valor normal. Y lo que va a estar prohibido es hacer horas extras. Esto sigue igual, o sea, por encima de las 48 va a estar prohibido, salvo casos excepcionales donde el trabajador tenga que prestar servicios para auxilios o peligro inminente de las cosas o de las personas. ¿Sí? Bueno, y le dejo esto, que lo que hablé al principio, que es que se deroga. Bueno, se deroga a partir del 1 de enero del 2027 el Estatuto de Viajante de Comercio, con él el libro especial y la indemnización por clientela, que era el 25%, ¿sí? de lo que cobraba. El Estatuto de Periodistas, el Estatuto de Peluqueros, ¿sí? Con el libro especial de peluquero, ahí teníamos también otro libro especial. Y el Estatuto de Choferes Particulares, que también tenía una libreta de trabajo especial y demás. Y se elimina la ley de teletrabajo, que es la ley más mala
que se dictó en los últimos tiempos, bueno, se elimina porque, bueno, básicamente no tiene uso. Hoy el home office que conocemos no va, nadie hace un contrato de teletrabajo. Así que, bueno, aceleré a lo último, espero que, ¿no? Este, Bueno, contador Lodero, hay preguntas, así que mientras se van preparando, yo les reitero algo que Hernán ya les dijo, porque había preguntas al respecto. Esto queda grabado y después va a estar a disposición en las redes de UNED, así que no se hagan problema a quienes han entrado un poquito más tarde, que todo va a estar, así que quédense con eso tranquilo. Bueno, Fabricio, déjame ahí poner la diferencia entre lo grabado y estar en el Zoom, es que en el Zoom pueden hacer preguntas. claro, tal Claro, cual. eso es súper importante. Tal cual, es importantísimo, pero bueno, igual para los que están preguntando no va a haber con eso problema. Puedo pasar una preguntita que Axel ya me está pasando, pues se van organizando de alguna forma para aprovechar el tiempo. Buenas tardes. Siendo responsable inscripto unipersonal con un solo empleado inscripto a la fecha, necesito tener un contador para presentación de IVA, autónomos, recibo de empleado, ingresos brutos multilateral. ¿Cómo salgo del peor de los escenarios? Preguntan. y bueno, yo soy contador, ¿no? Con Elizabeth le vamos a recomendar que tiene que tener un contador. Bueno, hoy algunas cosas se liberan un poco. Esto que yo hablaba de la posibilidad de que el recibo, hasta si tengo hasta 2 empleados, lo puedo hacer vía web. Entonces hay cosas que vamos, esto de no hacer libro de sueldos, para nosotros es engorroso para los contadores, hoy tenemos que hacer el libro de sueldo digital para poder presentar el 931. Imagínense que esto nos libera un montón de trabajo también. Así que hoy, por lo menos en lo que tiene que ver con laboral, yo impuestos no hago, hacía, pero ya. Claro. Y contabilidad tampoco, así que, Tener ¿no? un asesor contable es una inversión, no es un gasto, porque en realidad los contadores no somos contadores del pasado que hacemos un BEP solamente, sino que miramos la pyme en toda su dimensión y ayudamos a crecer. Así que yo creo que está bueno acompañarse con un profesional. Bueno, otra pregunta respecto de las capacitaciones. Tengo la siguiente consulta de un caso concreto, trabajador con jornada dinámica, presenta permiso para estudiar y termina el secundario, lo que implica que el turno noche no puede ser trabajado. Dice, en estos casos y conforme al artículo 11 bis, ¿el empleador tiene la obligación de cambiar el turno? ¿Qué implica un cambio esencial en su contratación? Bueno, es una buena pregunta. En realidad, mira, el tema de formación va a tener que ver con la formación vinculada al trabajo, ¿no? No habla de formación por fuera, ¿no? El colegio y demás. Así que eso no va a cambiar, va a seguir como antes. Y lo que tiene que ver con la formación que se estableció en la ley de modernización, todavía no está reglamentado, no sabe cómo se va a implementar, falta conocer. Pero si yo tengo que responderte con la ley ahora, en realidad esa situación no cambió. Bueno, habrá que ver combinar entre las partes, porque en realidad tampoco es un cambio de las condiciones esenciales. Cuando hablamos de condiciones esenciales, un poco no sé si lo comentó Fernando, hay 3 cosas que yo no debería cambiar: la jornada, la categoría o la remuneración vinculada y las funciones del trabajador, ¿sí? Algunos dicen el lugar de trabajo, ¿no? Si yo no modifico eso, no estaría modificando condiciones esenciales, ¿no? Entonces tendríamos que ahí consensuar de qué manera, si el empleado puede pedir un cambio de turno y se puede conceder. Ahora, el tema es cuando si el empleado estuviera cursando estudios y yo lo cambio de turno, ahí sí puede tener un perjuicio material. De hecho, ahora se eliminó el perjuicio moral, porque es muy difícil de determinar, ¿no? Entonces. Nada, yo creo que eso hay que consensuarlo y se puede acordar entre las partes, pero no es una condición esencial, ¿sí? Del contrato. Bueno, pasamos a otra preguntita. Dice Fabián Monaldo para todos los panelistas. ¿Se puede beneficiar a un empleado con comisiones por objetivos y o ventas sin tener que aportar a nadie más? ¿Un acuerdo entre empleador y empleado? No. Respuesta rápida, no. Respuesta extendida, no, porque yo no puedo decir que un rubro sea no remunerativo, pues si no sería una locura. Es decir, eso tiene que estar o sujeto a homologación de la Autoridad de Aplicación, Secretaría de Trabajo Nación, ¿sí? Y además estaría de financiación del sistema, se tenía que tener aprobación de hecho, hoy los acuerdos que están haciendo, por ejemplo, por suspensión, por 223 bis, por suspensión personal,
por la crisis o en algunas empresas se está haciendo, textiles, por ejemplo. Bueno, ese tiene que estar homologado por Secretaría de Trabajo de Nación o el Ministerio de la provincia que sea, y eso tiene que estar en conocimiento de ARCA, porque ARCA después es la que me va a cobrar aportes y contribuciones. Entonces, de ninguna manera el empleador puede definir que con un concepto sea no remunerativo y no aporte, ¿sí? Ni haga contribuciones. Otra preguntita. César Nieva dice, en cuanto al pago de haberes, ¿sí o sí el empleador tiene que abrirle una cuenta sueldo al empleado o es válida la transferencia a cuenta bancaria que el empleado ya tenga abierta a su nombre? ¿Cuenta corriente o caja de ahorro? Pregunta. ¿Y qué pasa Mira, cuando no tenemos actualizados los libros sueldos? ¿Tenemos que presentar todo lo viejo? bueno, vamos por la primera. Yo la primera digo, en realidad habla de cuenta sueldo. La realidad es que habla de cuenta sueldo. Entonces tendría que ser una cuenta que tenga esas características. Básicamente el objetivo acá es resguardar al trabajador, que no le cobren comisiones y no tenga gastos, ¿no? Así que ya tiene una cuenta, podría usar esa. Acá yo esperaría la reglamentación, ¿no? Porque hay que ver qué dice la reglamentación, si habilita otra. Lo que sí está claro es que no habilitaron las billeteras virtuales, ¿sí? U otros medios de pago. O sea, no puedo hacerlo por Mercado Pago, por una billetera virtual. Y ni por una cuenta corriente tampoco. Si tiene una caja de ahorro, una cuenta abierta a nombre del trabajador. Ni una cuenta a nombre de como co-titular con otra persona, ¿sí? Así que eso yo esperaría la reglamentación, pero en principio tiene que ser una cuenta a sueldo, porque lo dice la ley de esa forma, ¿no? La reglamentación no podría cambiar el espíritu de la ley, pero sí podría aclarar qué tipo de otras cuentas, ¿sí? Podrían ser. Y con respecto al libro de sueldos, ¿cuál es la pregunta? Si tiene que actualizar lo anterior. ¿Qué crees que te responda la pregunta bonita? Actualizados los libros sueldos, dice. Bueno, ahí tenemos ese problema, porque por ejemplo en Provincia de Buenos Aires tenemos un tema que no había hoja, después la rúbrica, después el token. Yo hay algunos que le estoy diciendo no rubriques nada, quédate en el molde, y me dicen, ¿ya qué hago con el token? Bueno, yo te doy opciones si querés, ¿no? Pero no te preocupes, o sea, yo digo, siempre hay tiempo para hacer esas cosas. Entonces yo, si es algo que tengo que hacer un trámite, no lo hagan, ¿no? Es decir, hoy... Incluso en Provincia de Buenos Aires están aceptando el libro de sueldo digital. Entonces yo lo que puedo hacer es digitalizar el libro de sueldo digital, guardar eso, ¿sí? Y esperar. Si yo ya estoy en un proceso de rúbrica, ya compré hojas o hice el sistema y quiero hacerlo, lo que pasa es que va a implicar un gasto, ¿no? Hoy asesoramos una empresa, por ejemplo, que le dijimos eso, mira, eso implica, no sé, 1.000.000 de pesos. No lo hagas, ¿no? Salvo que tengas un juicio o un conflicto en puerta, ahí sí, ¿sí? Bueno, ahí hay otras más que por ahí son no solo para el contador, sino también para el doctor Literas o algún otro más. Por Bien, ejemplo, bien. dice Lucía y pregunta, con respecto al 104 bis, si los otros conceptos remunerativos se abonan en régimen permanente mensualmente, ejemplo, premio al presentismo, productividad, también se puede cortar y sacar sin que el empleado presuma una continuidad tácita. Y después también pregunta, ¿qué sucede con el libro sueldos digital y planilla horaria en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires? Creo que estaba más o menos respuesta. ¿Y cuándo entran en vigencia las aplicaciones de dicha reforma? ¿Debemos esperar la reglamentación? Ejemplo, ¿a partir de cuándo debemos modificar los recibos de sueldo? ¿Cómo convendría proceder? Y por último, la ley de modernización laboral resulta aplicable igual para empleados contratados antes y después de su aprobación. Algunas cosas estuvieron ya expuestas, me parece. Sí. Bueno, no sé, pasa que ya me perdí. Bueno, con el tema del 104 bis. salario, a ver, si quiere alguno corresponder, no hay drama, yo arranco para así vamos resolviendo las consultas. Con el salario dinámico, eso de los bonos, sí, a ver, en principio si yo lo tengo por escrito, está transparente y claro para el empleado y para el empleador, los objetivos, porque esto ya está, se usa en las empresas, ¿no? Esto de tener un bono por objetivo y demás. Entonces, sí, eso lo recomendable sería algo que habló Fernando también, tenerlo por escrito, ¿sí? Que las pautas estén claras. Y en ese caso, tal como está redactada la norma, yo podría darlo y después sacarlo, ¿no? Si no se cumplen esos objetivos. Pero lo ideal sería que eso esté reglamentado. Tema rúbrica en Provincia de Buenos Aires, vamos a tener un problema, porque Provincia no va a querer largar la caja, ¿sí? Entonces el problema va a ser que hoy cobran una tasa por hacer nada. A mí me enseñaron, por ahí Elizabeth me puede, ¿no? ayudar acá, y a mí me enseñaron en impuestos que una tasa, para que sea una tasa, tengo que tener una contraprestación, ¿no? Entonces digo, bueno, no hay ninguna contraprestación casi, ¿no? Y acá el problema va a ser que le van a sacar la caja a Provincia de Buenos Aires y va a patalear. Pero bueno, hoy tenemos incluso hoy inspecciones donde el Ministerio de Trabajo de la provincia acepta el libro de sueldo digital. Entonces yo digo, por ahí ir por ese lado y no volverse tan locos. Y no me acuerdo de la otra, bueno, y la La, rúbrica de las planillas, eso déjenla hacer, por favor.
hagámonos un bien a nosotros, ¿no? Porque yo creo que también es una cuestión de actuar todos de la misma manera y yo creo que se van a tener que rendir, no le va a quedar otra, ¿no? Bueno, a ver, la ley de modernización laboral resulta aplicable igual para empleados contratados antes y después de su aprobación. Bueno, depende qué, ¿no? Por ahí Fernando, Matías, nos pueden dar. Por Claro. ejemplo, yo les cuento un caso de ahora. Uno que estaba en periodo de prueba, hace 3 meses lo tuvieron que despedir ayer. Bueno, ese empleado se aplica el no pago, porque yo durante el periodo de prueba, no es mi tema, pero lo spoileo. Si está en periodo de prueba, no tengo que pagar la indemnización por omisión de preaviso. Esto es una modificación de la ley de modernización laboral. Entonces, ahí dice que ya venía ante la ley de modernización laboral. Lo despido hoy con la ley de modernización laboral. ¿Sí? ¿Se entiende? Está dentro de los 6 meses. ¿Le tengo que pagar la indemnización por omisión de preaviso? No. Entonces, hay derechos en expectativa, ¿sí? O sea, que el empleado tiene la expectativa de que se van a cumplir determinados derechos. Ahora, si yo despido a alguien y lo tengo que indemnizar con el 245, hoy tengo que tomar la redacción actual. O sea, tengo que pagarle con las modificaciones de la indemnización por antigüedad actualmente, ¿no? Bueno, y habrá que ver otras cosas. No sé si, bueno, los abogados quieren aportar un poco así. Digo, no, yo para no meterme en cosas que por ahí me dicen, No, no, ¿eh? Roberto, claramente es así, o sea, hay todo lo que tiene que ver con la extinción, sobre todo de la relación laboral, eso es el régimen que aplica, es el que está vigente al momento de la extinción, independientemente de cuándo fue contratada esa persona, cuando se inició. Por eso comparto, digo que una persona que fue contratada en diciembre y estaba dentro del periodo de pruebas y es desvinculada ahora, no recibe la indemnización por preaviso. Y cualquier desvinculación que se produzca ahora, aún de personas contratadas bajo la redacción anterior de la ley, se va a aplicar la norma del 245 vigente al momento del despido. Bueno, otra pregunta también me parece que es compartida con el ámbito del derecho, ¿no? Con la derogación de la ley con la derogación de la ley de teletrabajo, ¿tiene impacto en la modalidad de trabajo híbrido o se trata como una condición de trabajo con el empleador dentro de la ley general? Y también, ¿cuál sería el prejuicio del empleado en caso de abonar en efectivo u otro medio? Bueno, ahí el pago en efectivo no estaría habilitado, entonces ahí tendríamos un tema. Yo creo que eso tendría que haber contemplado sobre todo para las pymes, porque se puede dar esto que el empleado, pero bueno, lo sacaron. Así que ahí vamos a ver si se modifica algo, pero hoy no tenemos nada. Con respecto al teletrabajo, es una ley horrible, porque no sirvió para nada. De hecho, tenía contradicciones con la ley de contrato de trabajo, ¿no? En cuanto a las prestaciones, si se da en el exterior, acá, bueno, en fin. El tema del cuidado de personas, o sea, una ley que se hizo en 2020, en el medio de la pandemia, que no sirvió para nada. Hoy lo que tenemos, yo no sé por ahí la situación de cada empresa, ¿no? Pero hoy lo que se hace es home office o teletrabajo o trabajo a distancia o trabajo desde la casa, no es teletrabajo. Para que sea teletrabajo yo tengo que estar en el artículo 102 bis, tengo que tener un contrato firmado por escrito, tengo que respetar un montón de pautas. Yo creo que lo que hacemos todos, el trabajo híbrido no es teletrabajo, en la medida que no esté formalizado por escrito con estas pautas. Entonces yo entiendo que la persona que no hace, que se pensaba que hacía teletrabajo, pero no hacía home office, o sea, que no tenía algo por escrito, no le cambia nada, porque no, son muy pocas empresas las que hicieron eso. Natalia pregunta, ¿compensación de horas, cada cambio por nota o una nota general mensual? Ahora, eso creo que lo habla Matías, así que Bueno, esperamos un lo dejamos poquitito. para. Esperamos entonces. Lucía dice, los pasantes, ¿hay que abrir cuenta sueldo o se les abona en efectivo? Estudiantes que se encuentran haciendo pasantías, por ejemplo, dice. Es un tema, porque no es una remuneración, es una asignación estímulo, generalmente se llama, o sí, no beca no, porque es una asignación estímulo no remunerativa. Así, ahí yo creo que no le alcanzaría esto, porque esto habla de remuneraciones. Así que podría ser eso. Bueno, un caso concreto. En Córdoba, para el libro de sueldo digital te solicitan que esté firmado digitalmente mediante la firma digital de la empresa ENCODE. ¿Eso significa, o eso sigue siendo Basta. requisito del gobierno o ya no sería necesario? No Pregunta. es necesario. Chau. Chau. Y chau con el último, ya no tenemos más mensajes. Así que nos respiramos un poquitito y pasamos. Bueno, gracias contador. Pasamos al doctor Matías Caronge con su parte de intervención, que es el módulo 3 ya. Matías, cuando usted quiera, puede empezar. ¿Cómo están? Un segundito que acomodo. No tengo volumen, si querés. Tranquilo, tranquilo. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto, Matías. Sí, cuando usted quiera, puede empezar. Bueno, ¿eh? Bueno, ¿mucha bien? Bien. No te escucho. Vale. Sí, sí, perfecto. Bien.
Bueno, a nosotros... Tenés que bajar uno. Porque estamos con Norberto compartiendo sala y se nos acopla el sonido. Bueno, en la parte que respecta a lo que a mí me tocó, voy a hablar también de unas modificaciones que son muy importantes en el ámbito de la ley de contrato de trabajo, y principalmente en los casos que voy a tratar para gran beneficio de las empresas. Uno de los artículos que modificó la ley de reforma laboral fue el artículo 18 al tratar el tema de la antigüedad o el cómputo de servicio de los trabajadores. La ley anterior, al igual que la ahora, dice que se entenderá como antigüedad o tiempo trabajado bajo las órdenes de un mismo empleador todo aquel trabajo que hubiera realizado un mismo empleado bajo la órbita de dependencia de un mismo empleador. Esto implicaba que si una persona entraba a trabajar hace un año, hoy tenía un año de antigüedad. También se aplica para las situaciones en donde el trabajo se vio interrumpido por el motivo que fuera, o cuando un mismo trabajador fue empleado bajo distintas modalidades de contratación. Una persona puede entrar a trabajar para una empresa por un contrato a plazo fijo, trabaja 6 meses, después al tiempo puede renovar eventualmente este tipo de modalidad de contratación, tener otro trabajo a plazo fijo por X cantidad de meses, después ser contratado por otro motivo para cubrir alguna vacancia o alguna licencia por un trabajo bajo modalidad eventual, y finalmente la empresa puede entender que esa persona verdaderamente sirve y lo incorpora definitivamente a la planta permanente de trabajadores. Bueno, esto acá arriba va que teníamos una sumatoria de distintas antigüedades en distintos periodos que todas se iban a computar como tiempo trabajado. Entonces, una persona que reingresaba bajo la orden del mismo empleador, al momento de ingresar nuevamente nos íbamos a encontrar con que traía acumulada toda aquella antigüedad que venía desarrollando con anterioridad. Quiero decir, si tenía un contrato plazo fijo de 6 meses, después otro de 6 meses, después un trabajo eventual de 3 meses, todo eso se sumaba, y cuando lo volvían a reincorporar por el motivo que fuera, al ingresar al trabajo, esta persona ya entraba con una antigüedad acumulada, con una mochila llena de antigüedad. ¿Qué pasaba entonces? Yo tomaba a un empleado que había estado conmigo 10 años atrás, y antes de esos 10 años él había tenido una antigüedad acumulada de 8 años, entonces hoy, después de 10 años, entraba a trabajar conmigo y al momento 1 de entrar, él ya tenía reconocida una antigüedad por todos aquellos años que había trabajado antes. Entonces, esto traía aparejado que tuviera una derivación en todos los derechos de los que goza el trabajador en este nuevo inicio. No arrancaba como una nueva relación laboral, sino que al tener esa antigüedad acumulada tenía los beneficios que ya tenía al momento de la última desvinculación por el motivo que hubiera sido. Entonces, hoy, un trabajador que, con la ley anterior, en este supuesto que estoy dando, hoy un trabajador que entraba, hoy con 8 años ya tenía una licencia ordinaria por vacaciones más amplia respecto de uno que entraba hoy, tenía otras licencias cuando hablamos de licencias por enfermedad del 208, y esto a veces traía cierto resquemor a los empleadores para tomar a aquellos operarios que en su momento habían sido espléndidos, que verdaderamente sirvieron, y por un motivo X dejaron de formar parte de la planta de trabajadores. Hoy, el artículo 18, en el último párrafo, trae una modificación que es muy positiva y favorable para estos temas, y saca esta problemática que traía aparejado a los empleadores al momento de tener que pensar en retomar a alguien que en el pasado les había servido. Hoy el artículo 18, si bien la redacción es casi idéntica, en los primeros párrafos agrega un último párrafo que dice que cuando el interregno entre una contratación y la otra fuera de 2 años o mayor, la antigüedad anterior no se iba a considerar. Esto quiere decir, actualmente, que si yo tomo un trabajador, como decíamos en el supuesto anterior, que había trabajado para mí hace 10 años y en aquel momento ya tenía una antigüedad acumulada de 8 años, al ingresar hoy de nuevo a trabajar para mí, habiendo transcurrido un interregno mayor a 2 años, iba a iniciar con una antigüedad 0, como si fuera un contrato de trabajo nuevo en lo que respecta a la antigüedad. Otros aspectos no puntualmente, por ejemplo, que no está modificado el periodo de prueba, que si bien entiendo que debería haber sido modificado, porque una persona que trabajó conmigo hace 10 años y hoy vuelve a trabajar, si bien no le voy a considerar la antigüedad, los efectos que decíamos recién de algunos derechos laborales, después de 10 años perfectamente alguien puede haber cambiado el perfil, se puede haber modificado, puede haberse tornado
en un vago que no quiere trabajar o cualquier otra situación que a mí me tiene que habilitar a probarlo de nuevo. Es lo que entiendo yo que tendría que haber sucedido, que bueno, eso no ha sido modificado. Lo importante de esto es que cesa toda esa cuestión que hacía a la incertidumbre del empleador si tomaba o no, y generalmente cuando a nosotros los abogados nos preguntaban, che, tengo que tomar a este que trabajó conmigo, era espectacular, pero por problemas personales se tuvo que mudar, o por problemas personales tuvo que dejar de trabajar para mí, o por decisión mutua nos dejamos de querer y terminó el vínculo laboral. Entonces hoy, si yo lo vuelvo a tomar, transcurrido más de 2 años, perfectamente le tengo que decir, hacelo, porque si era un buen empleado, hoy puedes seguirlo siendo, al margen de que vos no puedas probarlo. Entonces lo importante de esto es que ahora, si pasaron 2 años desde la última desvinculación, hoy lo puedo volver a tomar y no voy a tener ningún riesgo de tomarlo, porque esto se vincula con el artículo 255, que dice, o que decía, y ahora también dice con alguna modificación, en que si yo tomo a un trabajador con estas características, en la legislación anterior, yo iba a tener que computar todo aquello que yo le hubiera pagado, los rubros indemnizatorios que le hubiera pagado, los iba a tener que descontar de lo que hoy le correspondería cobrar, teniendo en consideración la antigüedad que trae acumulada, más la antigüedad que hubiera generado en el nuevo contrato laboral. Entonces, si yo tenía una persona que hace 10 años yo le había pagado X monto porque la había despedido con causa, nos habíamos puesto de acuerdo y decidimos terminar con la relación laboral X monto, hoy yo tenía que calcular, computando toda la antigüedad, cuánto le correspondería cobrar hoy, más allá de que el tipo este hubiera trabajado un solo periodo. Entonces, sobre la indemnización que yo tenía que pagarle hoy, computando la antigüedad anterior, tenía que descontarle lo que yo le había pagado antes para descontarlo de lo que yo tenía que pagarle hoy. Y lo que yo le había pagado antes, en la legislación anterior, antes de la ley base también, tenía una fórmula de cálculo que era bastante desordenada y confusa, y no te permitía saber cuánto era lo que le ibas a tener que pagar hoy. Con todo eso, hoy se cortó, con lo que decíamos recién, entonces la antigüedad, cuando el plazo es mayor a 2 años, no la tengo que tomar, y lo único que le voy a tener que pagar yo hoy va a ser la antigüedad derivada de este último periodo. Bien, entonces eso nos deja la posibilidad como empleadores de tomar al que queramos, sabiendo que a la larga, si decidimos despedirlo, nada va a cambiar. Porque esto también se vincula con el tema de la renuncia, porque nosotros en el artículo 255, el artículo del 255, decía que se le van a descontar todos aquellos rubros que le hubiéramos pagado en los términos del artículo 245, y te cito unos artículos, pero nada te dice el 240. Entonces, si él había renunciado y había trabajado 10 años, hoy yo lo retomaba con la legislación anterior y me tenía que comer todo aquel periodo que yo había logrado que el tipo renuncie, porque cuando alguien renuncia, al empleador le gusta que renuncie porque nada tiene que pagarle. Bueno, con la legislación actual, esto dejó de pasar y no se va a tener más en consideración. Voy a acelerar un poquito porque capaz desvié un poco. Otro de los puntos que modifica, vos andame rigoreando, Fabricio, con el tema, porque viste, capaz que me... Bueno, otro tema que modifica la ley de contador de trabajo, que modifica no, sino que agrega, es lo que se llama banco de horas, que lo hemos escuchado, ¿no? Norberto algo también dijo, que le da la posibilidad al empleador de consensuar con el trabajador que la jornada de trabajo sea diferente. Que sea diferente, me refiero a que una jornada que eventualmente es de 8 horas para cualquier convenio o dentro de lo que es la ley de jornada laboral, pueda extenderse, y sobre esas horas que el trabajador se extiende a pedido del empleador, el empleador no le va a tener que pagar horas extra. Entonces, esas horas que el trabajador en más trabaja, más allá de su jornada, se van a considerar como incluidas en lo que se denomina un banco de horas. Es una situación que actualmente no está reglamentada, entonces todavía es medio difícil ver cómo es que va a funcionar, pero que va a permitir, por ejemplo, en determinadas actividades o determinados empleadores que así lo necesiten, por ejemplo, disponer de jornadas de trabajo distinto. En el particular, cito el caso, no sé, de un shopping, supónganse, en donde los lunes y los martes no va nadie, pero los jueves, viernes y sábados se llena de gente. Entonces, ¿qué hace el empleador? Mirá, hoy trabajá menos horas y el viernes, sábado y domingo, suponete, me trabajás más horas, siempre y cuando respetemos los descansos diarios y los descansos semanales. Entonces, ¿yo voy a poder trabajar 12 horas por día? Sí voy a poder trabajar 12 horas por día. ¿Voy a tener que pagar horas extra por esas 4 o 3 horas en exceso de la jornada que habitualmente cumplía? No, no voy a tener que pagar horas extra. Ahora, lo
que no es muy claro o no es muy favorable o determinante, es que esto del banco de horas tiene que ser consensuado con el trabajador. Entonces, si el trabajador no quiere, no hay banco de horas, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, en contra de esto, a favor del empleador, quizás, es que esto puede ser pactado sin intervención del trabajador directamente con la asociación sindical. Entonces, yo voy a la organización sindical y pacto, como hablamos recién de convenios, de empresa, que ya hablaron un poco, pacto que la jornada tiene que ser de esta manera y la asociación sindical acepta, voy a poder fomentar este tipo de jornada. Lo importante, en principio, es que se tiene que reglamentar, como decíamos recién, y que si no hay pacto entre trabajador y empleador, o entre empleador y asociación sindical, esto del banco de horas no se va a poder poner en funcionamiento por decisión unilateral del empleador. Bueno, otra cuestión que se modifica es el tema de las vacaciones. Esto sí es interesante, quizás no es de lo más importante, pero nosotros teníamos en el régimen anterior una época de otorgamiento que ahora, bueno, es similar, que es del 1 de octubre al 30 de abril, como ya sabemos, y nosotros teníamos la obligación de avisarle al trabajador con 45 días de anticipación cuándo iba a hacer o cuándo iba a gozar de esa vacación. Bueno, ahora este plazo este plazo se modificó y en vez de 45 días vamos a pasar a 30 días. Entonces yo con que le avise 30 días antes voy a estar dentro de la reglamentación y eso no va a traer aparejada ninguna situación. Otra de las modificaciones que trae la ley de reforma laboral es que el empleador puede pactar con el trabajador un periodo distinto para el otorgamiento de las vacaciones. Entonces, nosotros sabemos que el régimen marca que le tengo que otorgar las vacaciones obligatoriamente como empleador del 1 de octubre al 30 de abril, y si no se las otorgo tengo unas consecuencias que le hablaremos en otra charla. Ahora, lo que marca o lo que introduce la ley de reforma laboral es que yo voy a poder modificar consensuadamente otra vez con el trabajador esta época de otorgamiento. Entonces, si él quiere tomárselas en otro momento y a mí me conviene dárselas en otro momento, no voy a tener que pedirle permiso a nadie. Antes tenía que intervenir la autoridad de aplicación, teníamos que cumplimentar otro tipo de recaudos para que esto sea válido y no nos sancionara eventualmente por este tipo de cuestiones. Otra modificación que trae incorporada es que puedo fragmentar las vacaciones, también en consenso con el trabajador. La ley marca ahora, distinto de antes, que yo puedo fraccionar las vacaciones, sea la cantidad de días que tenga el trabajador, en periodos de hasta como mínimo 7 días. Yo antes podía fraccionar las vacaciones perfectamente, pero podía tener una tercera parte y traerla a la otra, juntarla siempre en consenso con el trabajador. Hoy, y no tenía otra posibilidad, no tenía la posibilidad solo como la ley marca ahora. Yo puedo perfectamente consensuar con el trabajador que y de hecho en los hechos se hacía, ¿no? No es algo novedoso en los hechos, pero sí normativamente. Muchas empresas disponían este fraccionamiento consensuadamente con el trabajador, pero hoy la ley lo trae a colación y lo establece de esta manera. Otra incorporación que hace la normativa también en este aspecto es que que antes no estaba, si bien pasaba, de alguna manera se resolvía, que cuando el trabajador, gozando de su licencia anual ordinaria, sufre algún tipo de accidente o enfermedad inculpable, distinta de las profesionales, las vacaciones en ese momento, si bien van a dejar de computar como vacaciones, el plazo originalmente estipulado para retorno del trabajador se va a tener que cumplir en la medida que el trabajador pueda porque la enfermedad hubiera pasado. Entonces, si yo durante las vacaciones me enfermo, ahora incorpora la norma, ese periodo durante el que estoy enfermo no se va a computar como licencia ordinaria, sino que se va a computar y se va a tener que liquidar como licencia por enfermedad. Terminado, por ejemplo, yo tenía 14 días de vacaciones, estuve 3 días enfermo, a los 14 días tengo que volver a trabajar. Y nos preguntamos, ¿qué pasa con aquellos 3 días durante los cuales yo estuve enfermo? ¿Se extiende el plazo? Entonces yo lo pego a los 14 días que tenía, entonces voy a volver a los 17 días. No, la norma marca específicamente que yo voy a tener que volver el día que estaba previsto para que vuelva, en la medida que pueda. Pues si estoy enfermo y sigo enfermo hasta después de ese plazo, bueno, voy a entrar dentro de otro tipo de licencia, que es la del 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y siguiente, que será también motivo de otra charla. Entonces, ¿qué pasa con esos días que yo estuve enfermo y en realidad tendría que haber estado de vacaciones? Bueno, perfecto, la ley dice, después de que el trabajador retome tareas, entre el empleador y el trabajador otra vez se van a tener que poner de acuerdo para ver cuándo se las toman, ¿no? Esto también deja una incertidumbre medio abierta, un final incierto, porque el trabajador no va a saber cuándo se va a poder poner de acuerdo con el empleador para gozar de esos días en los cuales él estuvo enfermo.
falta reglamentar, pero lo importante es que antes nada decía, bueno, y ahora trae aparejado esta serie de situaciones que sirven un poco para aclarar situaciones que no estaban muy determinadas. Bueno, otra modificación que incorpora la ley de reforma laboral son los cambios en el control y en la licencia por enfermedad. Antes nosotros decíamos que, o la ley actualmente dice lo mismo, ¿no? Pero después voy a hablar de lo que incorpora. La ley de contrato de trabajo establece que un trabajador, para poder gozar de su remuneración durante el periodo que está impedido por algún tipo de patología, la obligación que tiene como trabajador es dar aviso al empleador y avisar en qué lugar se encuentra cumpliendo ese impedimento. La norma actual nada modifica al respecto y dice o mantiene esa misma postura. Esto quiere decir que el trabajador, cumpliendo con el aviso por el canal que fuera, pues no establece un aviso determinado, y indicando en qué lugar se encuentra cumpliendo la licencia que se le otorgara, con eso el trabajador cumple y tiene derecho a gozar del salario. Queda después en el empleador la potestad de controlar si efectivamente este trabajador está o no está enfermo y tiene o no lo que está diciendo. Eso a través de los controles de medicina laboral que cada empresa debería tener. Lo importante que incorpora la ley de reforma laboral en el artículo 209 es cuando el trabajador acompaña, para tratar de justificar algún día de ausencia, inclusive al médico laboral, cuando se presenta en su hogar a controlarlo, exhibe un certificado médico. Bueno, esto está bueno y muy positivo para el control y certeza del empleador, porque establece ciertos recaudos que este certificado médico tiene que tener. No es como antes, que estamos cansados de ver y recibir esos certificados médicos que no sé quién los hizo, la salita de quién, si lo hizo el verdulero o verdaderamente fueron a un médico. Entonces, ahora lo que marca la norma específicamente dice que ese certificado médico debe ser confeccionado por un médico de la matrícula, uno que tiene que decir la patología que tiene, por supuesto, el diagnóstico, los días de reposo, el tratamiento que tiene que brindarse a este trabajador, y la novedad, que esto sí es altamente importante, es que el certificado médico tiene que estar firmado digitalmente, ¿no? ¿Qué significa esto? Que se acabó la truchada. Acá, porque cuántas anécdotas tenemos de gente que se sustrae talonarios de formulario médico de cualquier hospital público con un sellito y te llenan de certificado. Bueno, esto se terminó. Ahora, con esto evitamos el fraude y los certificados médicos apócrifos, ¿no? Y también aquellas ocasiones en donde el trabajador iba al consultorio del empleado, del médico, el médico no estaba, y era la secretaria la que con el sellito te ponía la firma y te decía, tomá, con esto vas a estar cubierto. Bueno, eso se terminó. Eso es algo muy positivo, entonces cuando recibamos un certificado médico, eventualmente, que no tenga estas características, lo podemos rechazar y no tenemos por justificada la ausencia y eventualmente también se podría suspender al trabajador. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Cuando vamos al control médico, cuando vamos a controlar médicamente al trabajador, exigirle que nos exhiba eventualmente un certificado médico, y si nuestro médico entiende que está en condiciones para trabajar y no está justificada la patología que él dice que tenía, no le justificamos el día, le damos el alto y va a tener que volver al mismo día. Si eventualmente nos exhibiera un certificado médico, ok, tengamos este recaudo y que tenga todos cumplimentados todos estos requisitos que habíamos dicho. Entonces, ¿qué pasa cuando vamos a controlar al trabajador? Nos encontramos con un certificado médico que cumple todos los requisitos, ¿no? Firmado digitalmente, dice la licencia que tiene que tener, el diagnóstico, los días, el tratamiento, todo lo que acabamos de decir. Y nuestro médico dice, igual esto no me convence, y dice, no estoy de acuerdo, vos estás de alta para ir a trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos antes? Ante una discrepancia entre un certificado médico de nuestra medicina laboral y un certificado médico del médico particular del trabajador, estábamos en el aire, entonces no sabíamos qué hacer, porque la única alternativa que teníamos era tratar de ir a pedir por favor en el Ministerio de Trabajo que nos fijaran una junta médica con un médico estatal, que en pocas ocasiones lo vi suceder, y en la única, en el caso de nuestro estudio, que lo pudimos lograr, fue a los 6 meses de pedido la Junta Médica, la terminamos haciendo, nosotros somos de La Plata, la terminamos haciendo en el Ministerio Público de Avellaneda, porque acá en La Plata no tenían médico. Entonces, para un empleador, cuando te exhibían un certificado médico, era imposible contradecir y que tenías que comer todos los certificados médicos que tengan. Ahora, por lo menos, esta herramienta que tenga que estar con estos recaudos cumplimentados por un lado, y por otro, lo que incorpora, que es muy importante, es que nosotros como empleadores ya no vamos a tener que depender del Ministerio de Trabajo ni ninguna entidad pública,
vamos a poder directamente iniciar una junta médica en un instituto médico privado que nosotros elijamos o en cualquier lugar o un hospital público a costo del empleado. Entonces, cuando hay una contrariedad o una diferencia entre un certificado privado y un certificado médico de la medicina laboral, ¿qué hacemos? Como no estamos de acuerdo y no sabemos qué hacer, andate a ver, por favor, a esta clínica que te van a hacer un ateneo entre varios médicos y van a determinar si vos estás o no en condiciones de trabajar. Si el ateneo médico en la clínica que nosotros hicimos dice que no está para trabajar, va a tener que retomar tareas. Eso es un punto que también es muy importante en la reforma. Vengo con el tiempo justo. Doctor, ya estamos. 3 minutitos. No te escuché bien. Con 3 minutitos, si se puede. Bueno, redondear. acelero, entiendo que tengo bien. Vengo justito. Bueno, entonces, otra de las incorporaciones que trae la ley de reforma laboral es al momento de hablar de uno de los mecanismos para extinguir un contrato de trabajo, ¿no? Dentro de todas las posibilidades que hay para extinguir un contrato de trabajo, nos encontramos el artículo 241, que era la famosa mutuo acuerdo o tácita rescisión, ¿no? Entonces, dejando de lado el mutuo acuerdo, que no viene al caso, que de eso nada se reformó, pasemos a lo que era la tácita rescisión. Nosotros nos encontramos en una situación en donde teníamos un trabajador que desaparecía, no venía nunca más, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Le empezamos a liquidar el sueldo en cero, ausencia sin justificar, no nos dábamos cuenta, le pasamos las novedades eventualmente a los contadores hacen, como empresa, como contadores, cumplen con la novedad que le pasa a la empresa. Ausencia sin justificar, pasa un mes, 2 meses, 3 meses, y nos llaman a nosotros, a vos, y dicen, che, tengo este trabajador que no está viniendo hace 3 meses, no le estoy pagando el sueldo, y nosotros decíamos, vamos a usar el 241, porque entendemos que como hace rato no está viniendo a trabajar, y vos hace rato no le estás pagando el sueldo, nadie quiere continuar con este contrato de trabajo. Entonces, nos encontramos en esa disyuntiva de decir, ¿cuánto es el plazo razonable que yo tengo que esperar para poder hacer uso de este mecanismo de extinción de contrato de trabajo? Porque otra alternativa era intimar lo que retome tareas, y si no retomaba tareas en el plazo de 48 horas, teníamos extinguir la relación por abandono del puesto. Aparte, otro día lo hablamos. Entonces, volviendo al punto, la ley de reforma laboral viene a incorporar o viene a levantar esta confusión o nube que había que no nos permitía saber cuál era el plazo razonable. Dice que el plazo razonable es de 60 días. Entonces, si yo tengo un trabajador que no viene durante 60 días a trabajar, y yo durante esos 60 días no le pago el trabajo, no le pago la remuneración, la ley, a través del artículo 241 al final, me da la posibilidad de extinguir el contrato en estos términos. Yo digo, como no venís a trabajar, tengo por rescindir el contrato en los términos del artículo 241, inciso final. Entonces, es una herramienta que viene ahora a ayudar a la empresa y a levantar esa duda que teníamos al momento de poder o no usar esta herramienta. Bueno, doctor, muchas gracias. Vamos a ver si ahora hay alguna pregunta. Tengo dos cositas más que rápidamente las termino. Dale. Una, Perfecto, doctor. el tema del preaviso, que un poco me spoileó, como adelantó el contador Lovero, y una incorporación nueva que trae la ley de contrato de trabajo. En el preaviso sigue todo perfectamente igual, salvo en el periodo de prueba, que la ley ahora marca que durante el periodo de prueba no se paga el preaviso. Tuvimos un caso puntual en donde a una persona le mandamos una carta de documento en los primeros días de marzo, ¿no? Y le llegó el 11 de marzo, ¿no? O sea, días después que había entrado en vigencia la ley de reforma laboral. Y nos llaman, che, ¿qué hacemos con el preaviso? ¿Lo pago o no lo pago? Y yo dije, no, como decía Norberto, y los dos coincidimos. No se lo tenés que pagar. ¿Por qué? Porque al momento en que él se enteró o se concretó el despido a través de la notificación, la norma marcaba que el preaviso no se pagaba más durante el periodo de prueba. Entonces, el periodo de prueba, el preaviso durante el periodo de prueba, ahora no se paga, antes sí se pagaba. Y lo último, lo trato de hacer lo más cortito que pueda, es el pago en juicio y la pluspetición inexcusable. El pago en juicio, en las antípodas, ¿no?, de la justicia, los juzgados, no tanto, sino un poco más acá, los juzgados siempre te abren una cuenta judicial al orden del tribunal, al orden del juez, para que el juez, una vez depositada los montos por el empleador, en esa cuenta judicial, dispusiera transferirla a una cuenta que abrían especialmente a nombre del trabajador. Ahora, directamente, lo que trae la normativa es esta modificación en el inciso primero y segundo del 277, que dice que las sumas que eventualmente surjan de los acuerdos o pagos judiciales deben hacerse en la cuenta sueldo del trabajador. Entonces,
evita esta burocracia que le traía aparejada al Banco Provincia tener que abrir 1.000.000 de cuentas judiciales por minuto, porque cada juicio, cada pago tenía que abrir una cuenta judicial. Bueno, entonces esto ahora terminó excepcionalmente, si no tuviera cuenta de sueldo, estuviera desactivada, se puede por supuesto pagar a través del mecanismo judicial, pero lo que marca la norma o lo que prefiere la norma es que esto desaparezca, le saquemos trabajo al Banco Provincia, alivianemos un poco a las entidades, a esta entidad bancaria y avancemos con el pago a través de esta situación. Y la plus petición excusable, que es el último punto que trato, cortito lo trato de hacer rápidamente, la ley trajo a colación una incorporación en donde va a ser el juez el que va a determinar si es o no es una plus petición. Por lo que pasaba acá, bueno, en todos los juicios pasa, Fernando también está al tanto de esto, es que nos encontramos con demandas millonarias. Vos decís, un tipo trabajó un año, ¿cómo me está reclamando 100 millones de pesos? Trabajó un año. No, nadie lo puede entender y no hay manera de que se lo podamos explicar a ningún cliente que por un periodo tenemos que contestar una demanda de 1.000.000 de pesos y los costos que eso acarrea. Entonces, ahora para bajar un poco el copete a los trabajadores y a los abogados particularmente, el juez dice, guarda, mirá que ahora yo voy a ver si efectivamente vos plus pediste sobre lo que verdaderamente corresponde, te voy a poner una multa en donde vos, profesional, vas a tener que pagar parte del circo que armaste. Entonces, ¿esto por qué? Porque antes, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba? Hay dos premisas del derecho laboral. La primera, y del derecho en general, la primera, o dos máximas, ¿no? Es que el trabajador litiga sin gastos. Entonces, para el trabajador, antes, reclamar 1 peso o reclamar 1.000 era exactamente lo mismo. Y la otra es que el papel aguanta lo que le pongan, el papel no se queja. Entonces, si yo le juntar las dos, el beneficio de litigar sin gasto, más el papel aguanta lo que le pongan, nos encontramos con esta demanda sobredimensional que traen aparejada todos estos líos que vivimos hoy. Y lo último que trato rápido es el tema de otra modificación importante al momento de tener que pagar sentencias laborales, por más abultadas que sean. La ley de reforma laboral trae 2 modificaciones. Ante una sentencia disvaliosa para la empresa, trae la posibilidad para el empleador sentenciado disponer, en el caso que sea una grande empresa, el pago de esa sentencia en 6 cuotas, y en el caso de que sea una pyme o mediana empresa, el pago de esa sentencia en hasta 12 cuotas. Si bien esto de las 12 cuotas ya venía antes con la ley bases, ahora la ley de reforma laboral lo mantiene y es una situación que alivia de alguna manera al empleador que se ve diezmado con este tipo de sentencias que están saliendo ahora. Bueno, con esto daría por finalizado el tema, aceleré un poco al final, si alguien tiene alguna pregunta. Sí, sí, doctor Calonge, bueno, gracias. Hay preguntas, pero yo algunas las fui contestando, así que las voy borrando. Pero, por ejemplo, la última era justamente las indemnizaciones en cuota. Dicen, retomo tema de preaviso, una de las personas que participa, para que lo aclaren nuevamente, periodo de prueba contempla 15 días de preaviso. Si hoy despido a una persona que están en periodo de prueba, contratadas antes que se sancione la ley y que no completó el periodo de prueba, se despide sin preaviso, no se liquida. ¿Eso está vigente? Correcto. ¿O se debe esperar a la reglamentación? Eso lo comentó Norberto hoy, no me acuerdo si Fernando, pero si el despido se concreta a partir de la entrada de vigencia de la ley de reforma laboral, estando la persona cumpliendo el periodo de prueba, no se paga preaviso. A partir de hoy, cualquier despido que se suscite estando en vigencia el periodo de prueba no paga preaviso. Con el cambio del artículo 18, pregunta otro de los participantes, ¿se modifica para las indemnizaciones y también para las vacaciones? O sea, que en este caso el trabajador puede haber tenido 21 días de vacaciones para el periodo 2025 y podría tener hoy 14 días para el periodo 2026. Si hubiera transcurrido un plazo mayor a 2 años, borrón y cuenta nueva. Si yo arranco hoy, después de 2 años de haber trabajado para el mismo empleador, arranco y voy a tener que cumplir con lo que marca la reglamentación al momento de definir cuánta vacación me va a tocar. O sea, yo ahí voy a arrancar y voy a tener que cumplir para tener 14 días de vacaciones, haber trabajado por lo menos la mitad de los días hábiles del año. Y si no lo hubiera hecho, voy a tener un día cada 20 días trabajado. Bueno, otra más. Las horas extras corresponde que comiencen a contabilizarse a partir de 15 minutos en adelante. Por ejemplo, horario salida a las 16 horas, a partir de las 16:15 se pagan extras, lo que corresponde 15, 20, 30 minutos o más, o a partir de qué minutos se empieza a contabilizar horas extras.
Del En el segundo, ba- segundo extra. O sea, un segundo pasada la jornada legal o convencional es extra. Un segundo, un minuto, media hora. Es todo extra. Ujú. Y en el banco de horas, ¿por cada hora de domingo se compensa por 2 horas en horario normal o es una hora de domingo por hora de jornada normal? No, si la persona habitualmente trabaja su jornada el día domingo y le extienden la jornada, habiendo consensuado con el empleador el banco de horas, estando dentro del límite de descanso diario y descanso entre ciclo y ciclo, va a compensar. No se Bueno, pagaría, pero claro. Bueno, ¿se puede comunicar a moda de norma interna de la empresa que las vacaciones se puedan tomar de enero a septiembre, ya que octubre, noviembre y diciembre es la temporada alta y es óptimo que contar con todos los trabajadores? Y puede quedar convenido en el manual de inducción de la empresa la fecha de otorgar vacaciones que iría más allá de octubre a abril. Y eso en los términos de reglamento interno entiendo que no debería prosperar, porque lo que marca acá la norma es que tiene que haber un consenso voluntario explícito entre el empleador y el trabajador. Entonces, hacerte firmar un reglamento interno al momento que entras, y lo veo bastante observable. Entonces, lo que yo sugiero es que eventualmente con cada trabajador o con grupo de trabajadores sea un contrato o un documento en donde inequívocamente se establezca que los dos quieren tomarse las vacaciones en otro momento. Bueno, muchísimas gracias, doctor Calonge, por la participación y las respuestas, y ser breve con la respuesta de la pregunta estuvo buenísimo. Así vamos bien con los tiempos. Ahora pasamos a la contadora Elizabeth Piacentini con el módulo 4. Así que bueno, la escuchamos sus 20 minutos. Bueno, la ley de modernización laboral, como ven, es muy intensa, tiene 220 artículos, toca muchísimas leyes y también toca una parte tributaria con algunos beneficios impositivos y algunos beneficios que vamos a ver también en los costos para las empresas, que los vamos a ver ahí rápidamente. De este tema, indemnización por antigüedad, lo vimos muchísimo en todos los medios, ¿no? Que se decía, bueno, ahora es más barato despedir, ahora entonces puedo despedir pagando menos. No. En realidad, la indemnización se calcula de la misma manera que estaba calculada en la ley de contrato de trabajo. El empleado tiene los mismos derechos, solamente que había algunas zonas grises que ahora quedaron certeras. El sueldo anual complementario no es parte del sueldo para el cálculo de la indemnización. Lo que sucedía, que acá con los abogados lo deben saber mejor que yo, que en algunas jurisdicciones los jueces lo tomaban como sueldo y en otras no. Entonces, por supuesto que muchos abogados lo pedían. Lo mismo algunos premios no mensuales y las vacaciones. Esto ahora quedó absolutamente certero. Un año de indemnización de antigüedad es un sueldo. Y sí, por supuesto que hay conceptos que hay que prorratear, como son los habituales, los devengados, que se prorratean los últimos 6 meses, y en el caso de conceptos variables se promedian el último año, siempre aquí con la ventaja de que no perjudique al trabajador. Tenemos topes, sí, por supuesto, para cuando los sueldos son altos, los que están quizás por arriba del convenio colectivo, que la indemnización es de 3 topes el salario de promedio que establece cada convenio colectivo. Sabemos que cada convenio colectivo da la tabla de cuáles son su base, entonces hay que compararlo con esto para ver si ese sueldo que tomamos lo pasa o no lo pasa. Y nunca podrá ser inferior al 67% de la remuneración calculada. Con respecto al pago en cuotas de la indemnización, acá hay un punto muy importante. Si bien permite la ley de ahora en más pagar en cuotas, es cuando la indemnización está por sentencia. Cuando yo despido a un trabajador y le voy a pagar toda la indemnización porque el trabajador, bueno, no inicia juicio laboral, le voy a pagar la indemnización, en ese caso no aplica los 12 cuotas que dice esta ley de modernización laboral, que son 12 cuotas para pymes y 6 cuotas para empresas grandes. Entonces, esto es solamente cuando se va a sentencia. De hecho, en la práctica muchas veces se combina pagar en cuotas, pero bueno, la ley lo que dice es
le pagás por motus propio con una depósito en su cuenta bancaria, tiene que hacer la indemnización completa, tenés 4 días para pagarla, si es con sentencia, si el juez tiene que habilitar las 12 cuotas. Muy bien, con respecto a otro tema muy controvertido, el Fondo de Asistencia Laboral, es algo que realmente nos tomó por sorpresa. Yo estuve justamente aportando en el Senado de la Nación a ver qué pasaba con esto, y esto era algo que el gobierno lo tenía muy claro, que tenía que salir sí o sí. No es obligatorio, no es voluntario, como decía en la ley bases, que se habilitaba a que se haga un fondo para pagar indemnizaciones, siempre y cuando los sindicatos lo aprueben. Por supuesto que eso nunca fue aprobado por ningún tipo de sindicato. Entonces, esto es absolutamente obligatorio. A partir del mes de junio, todos los empleadores vamos a tener que pagar el Fondo de Asistencia Laboral. ¿Cuánto? Bueno, lo vamos a pagar junto con las cargas sociales en el BEP. Los que somos pymes pagaremos 2,5% de todos los sueldos, y las que son grandes empresas que no tienen certificado pyme van a pagar el 1%. Estos aportes van a ir a unas cuentas que son fondos administrados por sociedades aprobadas por la Comisión Nacional de Valores. Se están creando esas empresas y vamos a poder elegir a cuál de ellas vamos a querer aportar, porque estas empresas tienen que invertir nuestro dinero. Nuestro dinero va a estar ahí congelado a la espera de pagar indemnizaciones, y de mientras nos puede dar alguna renta porque va a ser invertido en la Comisión Nacional de Valores. El fondo es de la empresa, no es por trabajador, que es una pregunta muy habitual. Es inembargable, es un fondo que va a ser solamente para pagar las indemnizaciones. ¿Y qué indemnizaciones me va a cubrir? Bueno, cuando yo tengo una indemnización para pagar, ya sea de antigüedad, de preaviso, de fallecimiento del trabajador, de una incapacidad, de un contrato de trabajo a plazo fijo que tengo que pagar indemnización, todas esas indemnizaciones las voy a pagar con ese fondo. ¿Ese fondo va a ser un mayor costo para mí? No. Es un fondo que en realidad, si bien yo pago el 2,5, me lo descuento de lo que tengo que pagar al ANSES. ¿Quién termina pagando el fondo? La ANSES. Por lo tanto, es una facilidad que nos dieron a las empresas. Quizás es difícil de comprenderlo porque hay como una desconfianza con todo esto, pero es así, así está en la letra de la ley. Em, entonces, ¿cómo vamos a usar ese fondo? Bueno, cuando tengamos que pagar una indemnización, hacemos una declaración jurada, estoy despidiendo a este empleado, le tengo que pagar 5 meses de sueldo, se hace el cálculo, se le envía al fondo, y el fondo habilita a pagarle al trabajador de esa plata que hay allí en la cuenta. Si no alcanza, yo lo tengo que pagar con mis fondos. Por supuesto, el derecho del trabajador está siempre cubierto. O paga el fondo o pago yo. Hay algunos casos especiales que menciona la ley, que es en el caso de la empresa está por cerrar, o la empresa no tiene más empleados y tampoco tiene juicios pendientes. En ese caso, la empresa puede pedir que ese fondo le vuelva a su patrimonio. Está previsto en la ley. Toda la rentabilidad que me dé ese fondo, cuando es bien administrado, supónganse que me da una renta, me da un porcentaje anual de intereses, eso está exento de todos los impuestos, lo exime la ley, y sí, por supuesto, la empresa administradora se va a quedar con una comisión, que no puede ser más del 1%. Otro beneficio para las empresas. Para incorporar más personal, algo muy pedido por las empresas pymes. Queremos incorporar personal, pero queremos pagar menos cargas sociales. Sí, esto está cumplimentado en la ley, se llama régimen de incentivo a la formalización laboral, RIFLA, pero lamentablemente dura un año, o sea, tengo un año para tomar empleados. Nosotros pedimos en el Senado que lo extiendan a 2, porque no están dadas las condiciones económicas como para estar incorporando empleados, pero bueno, sí hay que aprovecharlo este primer año, todavía no está reglamentado, pero tienen que ser empleados desocupados, 6 meses sin empleo, o bien que hayan trabajado para el Estado
y perdieron su trabajo, o bien que sean monotributistas y se dan de baja como monotributistas y se los puede incorporar. Vamos a tener un ahorro de cargas sociales. ¿Cuánto tiempo? 48 meses de ahorro de cargas sociales. ¿Y cuánto me voy a ahorrar de cargas sociales? Bueno, ahora estamos pagando un 27% de cargas sociales y por esos empleados vamos a pagar el 15% de cargas sociales. O sea, nos vamos a ahorrar un 12% de cargas sociales. ¿Mm? Muy bien, vamos bien, estoy apurando para no terminar muy tarde. Total, después las dudas que tengan las consultan. Muy bien, la promoción del empleo es como un blanqueo. Este blanqueo ya lo vivimos, ya lo tuvimos, estuvo el año pasado, no se anotó casi nadie en el blanqueo porque era muy complejo de presentar. Ahora nos estamos pidiendo que cuando lo reglamenten sea fácil de presentar. ¿Para qué es el blanqueo? Bueno, cuando tengo una relación que estaba mal registrada, la había registrado por la mitad de jornada y realmente trabajaba jornada completa, o no lo tenía registrado, o lo había registrado menos meses, no lo había registrado los primeros meses que ingresó, bueno, ahora voy a tener la oportunidad de registrarlo. Me perdonan casi todo. Me perdonan hasta el 70% de lo que debo de cargas sociales, de aportes, contribuciones, las multas, todo eso lo perdonan. Y se va a poder pagar en cuotas. Se va a poder pagar en cuotas ese blanqueo y tenemos 180 días de plazo después que se reglamente para poder ingresar al blanqueo. ¿Qué beneficio tiene el empleador? Bueno, por supuesto, que va a pagar mucho menos lo que está debiendo y esto se va a usar fundamentalmente, y así se usó para el blanqueo anterior, que es cuando ya tenemos un acta de ARCA, porque vino, nos detectó empleados, nos hizo un requerimiento de que teníamos empleados mal registrados, entonces viene perfecto para cerrar ese tipo de requerimientos y ese tipo de inspecciones, cuando nos han inspeccionado. Porque entonces pagamos en cuotas y con todo este perdón. ¿Qué beneficio tienen los empleados? Que bueno, si yo lo regularizo 2 años que él estuvo sin registrar, esos 2 años le van a figurar como aporte para el momento que se jubile. Hasta 60 meses se le puede sumar a su aporte jubilatorio. Muy bien, acá hay un incentivo a las inversiones. Muy interesante. Hubiéramos querido que sea un poco menos el monto mínimo, porque parte de cuando se quiere invertir $150.000, pero hay que tenerlo en cuenta. Eso está viniendo como anillo al dedo para el campo, para el agro, que a veces necesitan hacer alguna inversión. Desde el momento que son microempresas y pueden invertir $150.000, entonces ahí tienen gran beneficio en impuesto a las ganancias porque lo van a deducir eso como gasto en 2 años, se amortiza aceleradamente, inclusive puede haber una devolución del IVA, si a los 3 meses no pude absorber el IVA con las ventas que tengo, puedo pedir que me devuelvan el IVA de toda la inversión. Por supuesto que esto es para inversiones productivas, no es si compro bienes de cambio, no es si invierto en portfolios y algunas inversiones, fíjense, esto es muy interesante, justamente por eso hablaba del tema del agro, hay 4 rubros que ni siquiera tengo que llegar a invertir $150.000, con lo que si invierto solamente $10.000, también tengo beneficios, que es cuando compre sistemas de riego, bienes de alta energía, eficiencia energética, mallas antigranizo y los bienes semovientes, que es el ganado en pie. ¿Mm? No bien de cambio, sino aquel ganado que sea para inversión. Muy bien, pasamos a otro beneficio. Hay todo un título de reducción de impuestos que tiene esta ley. Entonces, hay algunos, bueno, que son muy específicos, como el IVA, bajan el IVA a un 10,5%, de 21 la bajan a un 10,5%, solamente para la provisión de energía eléctrica para el riego. Seguimos con el tema agro y cultivos. Y después bajan varios conceptos en impuesto a las ganancias. Y acá algo muy esperado era para todos los tributaristas y los contadores, los quebrantos. Sabemos que cuando una empresa tiene quebranto un año, por ejemplo, tenemos quebranto en el balance del año 2025 y el año que viene tendremos ganancia, ojalá. Entonces, ese quebranto lo vamos a poder deducir en la ganancia del año que viene y así trasladarla hasta 5 años para adelante. Ahora nos permiten actualizar. Lamentablemente, para atrás,
Arca no permitió actualizarlo, algunos tributaristas consideraban que sí, eso terminó en litigio, pero lo que está diciendo la ley ahora es de ahora en adelante, si tenés un quebranto, lo actualizás por inflación para no quedar con eso licuado para cuando lo puedas aprovechar. Otra exención importante, los intereses de plazo fijo, era una de las pocas inversiones que quedaban que estaban grabadas. Sabemos que el plazo fijo en dólares hoy día da una renta muy interesante, se están absorbiendo los dólares del colchón, entonces ahora quedaron exentos porque si no el banco nos retenía ganancias cuando nos pagaba el interés. Muy importante este punto que continuó. Alquileres de vivienda. Quedaron exentos de ganancias. Exentos totalmente. Van a pagar 0 impuesto a las ganancias. Pasamos de pagar 35% de impuesto a las ganancias a pagar 0. Y esto no es solamente para las personas humanas, esto es también para las empresas. Si una empresa se dedica solamente a tener edificios y alquilarlos para casa habitación, de ahora en adelante no va a pagar nada de impuesto, nada. Esto es algo que mueve la aguja en el mercado inmobiliario. Entonces, para las personas humanas y para las empresas. Estoy alquilando un inmueble desde enero del 2026, no pago impuesto a las ganancias. ¿Mm? También lo mismo cuando vendo una propiedad. Hasta ahora, cuando vendía propiedades, las compradas después del 2018, tenía que pagar el 15% de impuesto a las ganancias. Yo compraba un local y lo quería vender, o recibía una herencia y la quería vender. Bueno, todo eso pagaba impuesto a las ganancias. Ahora, nada. Fíjense qué impulso que es al mercado inmobiliario. Y otro tema muy importante también, volvemos lo que es este tipo de actividad, toda la actividad de engorde de ganado ahora tiene una evaluación de la hacienda cuando nos queda a fin de año muy ventajosa. Antes era como que pagábamos por el mayor valor de esta hacienda y ahora no. Esto ocasionaba grandes perjuicios a esta actividad y ahora entonces esto realmente va a ser evaluado de una manera que nos va a beneficiar el impuesto a las ganancias. Se redujeron también 4 impuestos, o sea que Argentina, ahora que tiene 155 impuestos, ahora va a tener 151 impuestos. Redujeron 4 impuestos. ¿Qué impuestos sacaron? Los impuestos internos. Estábamos pagando impuesto a los seguros, que era casi un 1%, un 5%, dependía del seguro. Estábamos pagando impuestos internos en nuestra factura mensual de telefonía celular, era un 5%, ahora lo sacan, por lo tanto, vamos a tener la factura de celulares más barato. Sacaron el impuesto a las joyas, que pagaba un 20%, joyas de oro y de plata, de platino. Bueno, las joyerías están muy contentas, que van a pagar un 20% menos, van a bajar los precios. Los autos ya no van a pagar más impuestos internos, ningún tipo de auto. Habían ido sacando impuestos internos a los más económicos, habían quedado los impuestos internos, que era un 18% para los autos de alta gama, ahora ya no corre más. Tampoco si queremos comprar un barco o una nave tenemos más impuestos. Estos impuestos eran impuestos que se consideraban a los bienes de lujo y ahora quedaron totalmente desafectados y derogados desde el mismo día de que se tiene vigencia la ley. Así que bueno, aquí esto es todo por hoy. Fui rapidito como para no alargar el tema, pero fíjense que realmente no es tan conocido dentro de la modernización laboral estos temas que bueno, pueden impactar en una actividad económica. Bueno, brillante, contadora. La verdad que cumplimos con el horario increíblemente. Una pregunta acá, ¿cómo es el funcionamiento del FAL ante el despido? Bueno, justamente vamos a empezar a pagarlo entonces el 2,5% con las cargas sociales. Va a servir para los despidos de empleados que tengan más de 12 meses de antigüedad. El empleado que recién empieza, bueno, igualmente hasta los 6 meses tampoco hay despidos, pero recién cuando cumplan un año de antigüedad yo voy a poder afectar eso para pagar una indemnización. Entonces, cuando yo tenga ese fondo, tengo una empresa que lo administra, que va a estar controlada y regulada, yo le voy a hacer una declaración jurada, voy a acreditar que tengo que pagar un despido, tener que presentar las pruebas correspondientes, la carta documento o lo que sea, hago la liquidación final y ese fondo le va a pagar directamente al empleado la indemnización.
Bueno, la promoción del empleo registrado aplica para empleados que fueron despedidos y por carta de documentos solicitan una modificación en su registración, ya que la aluden como deficiente. La promoción del empleo registrado sería el blanqueo. No lo aclara, no lo aclara. Ajá. Si se refiere al el blanqueo tiene que reglamentarse todavía. ¿Mm? Ujú, El perfecto. blanqueo tiene que reglamentarse todavía, pero va a ser un blanqueo donde nos van a perdonar todo lo que debemos del 70% de cargas sociales. Y para los empleados nuevos, eso es el RIFL, para los empleados nuevos nos van a descontar un 12% de cargas sociales. Los empleados nuevos tienen que ser realmente desocupados. Si yo tomo una persona que estuvo trabajando hasta hace un mes, no va a aplicar para ese beneficio. Claro. Para poder usar el fondo de asistencia laboral por parte del empleador, se debe cumplir como requisitos, pasar un plazo mínimo de 6 meses de aporte y el empleado tiene que tener una antigüedad mínima de 1 año. Sí, exactamente, así es, Ujú, ujú. es tal cual, sí. Y una inversión que hace una empresa comercial en un nuevo local comercial inmueble con instalaciones puede ingresar por RINI. Lamentablemente el inmueble no está comprendido como inversión, sí, es algo que habíamos pedido. No, sí para todas las instalaciones, lo que pasa es que tenés que llegar a $150.000. Es alto, el rango ese es alto. Ha quedado un RIMI para mediana empresa, no para mi pyme. Perfecto, bueno, ya no me han pasado más preguntas, contadora. No sé si, bueno, Hernán o alguno de los participantes quieren seguir con algo, o acotar algo que haya quedado colgado por ahí, porque tenemos un poquitito más de tiempo. Fabricio, voy a decir algo. A ver, ¿se trabó? Ahí está. ¿Ahí me escuchás? Perfecto, Hernán. Primero quiero agradecerle a los cuatro expositores, realmente estoy viendo los comentarios súper claros, muy claros. Después, eh, una, una reflexión. Es importante a todos los que son pymes, todos los que son emprendedores, todos los que son productores, que participen, digamos, de estas comunidades como somos con UNEP, que no, digamos, no vivimos de los aportes compulsivos, como pasa con CAME, la Cámara Argentina de Comercio, más, lo hacemos a pulmón y estamos, o sea, somos pymes, somos productores, somos emprendedores y todo lo que hacemos lo hacemos para que haya, digamos, en Argentina, haya un crecimiento digamos, del sector privado. Hemos logrado, digamos, nosotros estamos apoyando las medidas de cierto punto del gobierno desde diciembre de 2023, cuando salió el decreto 70-2023, desde esa época que estamos. Hemos criticado algunas cosas también del gobierno, no todo es 100% apoyo, sino que también hemos criticado cuando se han equivocado y vamos a seguir criticando, pero vamos a seguir apoyando porque lo que estamos buscando es que esta reforma, las reformas laborales que hay que seguir, porque esto es un maratón, no es que ya se terminó, hay que cambiar mucho todo lo que quedó fuera y todo lo que tampoco estaba en el tintero, que hay que agregar, también con las reformas sindicales y ahora con el tema tributario, porque nosotros no estamos, digamos, en contra de los trabajadores, como trataron de plantear desde sectores de la izquierda, desde sectores, digamos, del kirchnerismo, para decir explícitamente cuáles son esos sectores, sino que lo que queremos es que haya menos carga impositiva, que haya más flexibilidad laboral, a fin de que los trabajadores tengan salarios, digamos, más elevados. En los países donde hay más flexibilización laboral y menos carga impositiva, los salarios son más altos y el desempleo es mucho menor. Simple, no hay otra. Todos estos experimentos de poner reglas cada vez más duras, de poner más los impuestos hiper complicados, sistemas impositivos que no son muy complejos, terminan mal, siempre terminan mal. Esa es la realidad. Tal vez en algún país más o menos un tiempo funciona por los países que hay alrededor, ¿está bien? Si yo estoy al lado digamos, de un motor económico como es Estados Unidos o como puede ser Alemania, puedo llegar a jugar algo, pero bueno, no es en el caso de Argentina,
y ha terminado mal. Iba a terminar peor, o sea, como dijo el presidente, nos íbamos a dar la piña, nos íbamos a dar una terrible piña. Así que hay que seguir trabajando, hay que seguir impulsando reformas, no hay que abandonar, esto no se termina nunca y hay que tomar conciencia empresaria de que hay que dedicarle tiempo, hay que invertir tiempo, a veces hay que también invertir dinero del bolsillo de uno, porque de vuelta, no buscamos aportes compulsivos, no los tenemos y buscamos la colaboración, digamos, voluntaria, realmente voluntaria, de todos aquellos que participan en pro de estas reformas pro iniciativa privada. Nuevamente, agradezco mucho a Elizabeth, a Matías, a Norberto, a Fernando, con algunos hemos visitado y hemos trabajado y hemos tenido algunos logros, digamos, en esta reforma y a seguir. Y Fabricio, no sabemos cómo agradecerte. Sos un genio total, nos venís dando una mano siempre y no sabemos cómo agradecerte todo lo que haces por nosotros. Muchas gracias. Al contrario, gracias a todos. Muchas gracias, muchas Gracias, gracias. hasta Todos aprendimos luego. mucho, ¿eh? Sí. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias.